¿Qué tal, amigos? Enseguida empieza la tertulia, tiempo de opinión, tiempo de análisis con Javier Ortega Smith de Vox. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rafa. Está usted absolutamente autorizado para cambiar la silla, porque ya le veo que no está nada cómodo. Enseguida, saludo a los oyentes. Con toda paz, don Gracias. Javier. Ya sabe usted que aquí estamos entre amigos. Muy bien. Profesor Pablo Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, Muchísimas gracias. don Pablo. Y el también profesor Jesús Poveda, psiquiatra en ejercicio, que nos viene muy bien en esta tertulia por razones que ustedes comprenderán. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Muy buenos días. Encantado de la vida y ya lo sabes, buenos días, España. ¿Qué haríamos sin el profesor Poveda muchos días? Claro, hay lugares de la mente a los que puede acceder muy pocas personas y una de ellas es don Jesús Poveda. La verdad es que últimamente cada vez nos encontramos con más ejemplos. Le confieso, profesor, que hay veces que tengo mis dudas, porque digo, esto puede proceder de un problema de la azotea, lo que siempre ha sido la azotea, o bien puede responder exclusivamente a razones ideológicas. O sea, hay temas en los que la frontera es un poco difícil de distinguir. Sí. ¿Qué pertenece a una manera de esquizofrenia o de una forma peculiar de ver la realidad, o en qué medida uno es simplemente esclavo de una ideología? Eso es. Por eso muchas veces las razones ideológicas a veces no son razones, Claro. sino que son cuestiones ideológicas, que no son razones propiamente de razonar, Sí, señor. sino de una idea previa que se tiene, Claro. que a veces se parecen más a un prejuicio que a una ideología, ¿no? Hay veces que es más un prejuicio que una ideología. Entonces, Claro. oye, pues, las cosas hay que pensarlas un poco, ¿no? Me pasó el viernes cuando leí que el concejal de Economía del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, Javier García Castaño, de Podemos o de su marca blanca, decía que la muerte de este senegalés la pasada semana de un infarto de miocardio era víctima del capitalismo. Y yo decía, hombre, ha muerto de lo mismo que mi padre, de un infarto. No importa. Mi padre era de Ciudad Real y blanco, y del Real Madrid y de derechas. O sea, que no era de Senegal, ni de Mozambique, ni de Sebastopol. No sé si era víctima también del capitalismo o no. Es la duda que yo tenía en ese momento. Digo, ¿esto será un problema suyo de percepción o es que la ideología le ha vuelto a jugar una mala pasada? Yo creo que muchas veces las ideologías, a diferencia de las filosofías, ¿no? O sea, la filosofía lo que busca es la verdad de las cosas usando la razón, ¿no? Mientras que la ideología muchas veces lo que hace es que como que tiene un esquema previo de la realidad al que adapta lo que está pasando a la ideología previa, ¿no? Entonces por eso es tan importante hablar de filosofía y distinguirlo de las ideologías, ¿no? Porque muchas veces la ideología tiene una visión cerrada frente a la filosofía, que tiene una visión abierta de búsqueda de la verdad, ¿no? El sentido del ridículo no opera en este tipo de personas, profesor. Bueno, yo creo que tristemente en este tipo de personas lo que hay es un manual previo de aprovechar cualquier circunstancia, o sea, que una persona tenga un infarto, para revolucionar lo que sea, romper cosas y decir que todo está muy mal y crear inestabilidad, ¿no? Desde el fallecimiento de Gabriel al fallecimiento de esta persona, a cualquier acontecimiento luctuoso o no, pues hay que sacarle un rédito político, ¿no? Entonces es muy lamentable cuando todo se lee desde una visión estrictamente política, ¿no? Como si no hubiera otras dimensiones sociales, culturales, religiosas, por ejemplo, en estos días de la Semana Santa y tal, pues habrá gente que sacará su rédito político, ¿no? De unos acontecimientos que son religiosos, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece a veces preocupante es esa visión sesgada de la realidad, ¿no? Que te hace, pues a lo mejor, esa visión ideológica, ¿no? Porque ahora, con algunas ideologías, pues es que no se puede entablar un diálogo, porque directamente es que ya te han prejuzgado antes de empezar a hablar, ¿no? Lo tremendo, yendo ya más a la parte política, Javier, es que en este caso se ha vuelto a poner en el disparadero a la policía, movidos, lógicamente, los violentos por estas declaraciones de los políticos que suelen estar en connivencia con ellos, y a los que se pone, a la policía en la diana, y que luego han sufrido la violencia de estos desalmados. Sí, pero lo más increíble, porque no vamos a rasgarnos las vestiduras pensando que en España no puede cometer errores la policía. Pues sí, claro, los puede cometer, como en cualquier parte del mundo. El problema es cuando se inventa una historia previa, antes de tener los informes correspondientes, antes de que se hayan realizado las autopsias, antes de que se haya prestado declaración los testigos, los propios agentes que participaron. Ya se señala que los responsables son los agentes de la policía, ya se saca
conclusiones de un discurso sectario sobre la opresión del Estado, que la culpa la tiene el capitalismo, que aquí hay racismo porque era negro, etcétera, etcétera. Claro, no dicen lo mismo cuando quien asesinó al pequeño Gabriel era una mujer de raza negra. Claro, al final lo que utilizan es las desgracias para hacer propaganda política. Pero ya lo más increíble de todo es que cuando se saben los informes, cuando los testigos presenciales, incluso veía yo el otro día un vídeo de un senegalés que era primo o amigo íntimo que iba adelante y le explica, oye, me encuentro fatal, tengo un problema. Sí. Cuando luego la autopsia dice que ya tenía una dolencia cardíaca, que con un riesgo, por supuesto, de tener un infarto, etcétera, etcétera, no rectifican. Es que esto es lo más alucinante. No salen diciendo, pedimos disculpas, nos hemos equivocado, nos hemos precipitado. No. Nunca verá usted a un comunista pidiendo perdón. Jamás. Es una cosa terrorífica. Y por eso, claro, pues es lo mismo que tuvimos que soportar con el 1 de octubre en Cataluña, cuando 4 imágenes movidas precisamente por los separatistas son las que nos machacaban día y noche. Oye, y es que no había una réplica seria en el sentido de... Pues oiga, no, vamos a sacar las imágenes donde se les ve insultando, tirando vallas a la Policía Nacional, intentando volcar sus coches, etcétera. Este es el problema. El problema es que algunos lanzan un discurso de odio, de mentira, y no hay una réplica inmediata para decirles que no, hombre, que no, que todo eso es falso, dejar de engañar y tal. Y entonces, claro, eso termina cundiendo. Es que al final, la primera información que le llega a muchas personas, o la primera no, la única que les llega es esa versión. También es cierto que hay... Perdona... No, simplemente que los sucesos de Lavapiés, bueno, lo que demuestran es que hay un sector de la izquierda que está desesperado, sobre todo dentro de lo que es la Comunidad de Madrid y en concreto el Ayuntamiento de Madrid. Pueden perder el poder dentro de cuando sean las próximas elecciones, pero bueno, entonces necesitan agarrarse a cualquier clavo ardiendo e intentar generar conflicto, ¿no? Conflicto social, porque ellos intentan sacar rédito de un conflicto, incluso bajo mentiras, ¿no? Ideologizando un discurso del odio y atribuyendo culpas pues a la policía, que aquí realmente no tiene nada que ver, ha actuado correctamente y son, la situación de los manteros evidentemente es una situación muy problemática, difícil, necesitan una solución, hay muchos africanos en las calles de Madrid, pero claro, atribuir además al capitalismo como un ente abstracto, ¿no? La culpa de un fallecimiento por una dolencia cardíaca es, aparte de que es mentira, es que es absurdo. Profesor. No, lo único que yo digo, ¿no?, es que a mí me parece que habitualmente cuando pasa alguna cosa, el otro día que empezamos el lunes pasado que acaban de encontrar el cuerpo de Gabriel, sí, y a mí se me pedía una opinión sobre esta señora, y yo decía, bueno, es que para hacer un análisis hay que estudiar, ¿no? Y hay que informarse y hay que... Entonces a mí lo que me parece realmente trágico es, primero, culpabilizar sin haber visto ni estudiado los hechos, y luego, como acaba de decir Javier, cuando se demuestra lo contrario, o sea, que una persona con una afección cardíaca, con una patología previa, con tal, pues seguir un poco en las mismas, ¿no? Entonces a mí eso me parece como muy lamentable. O sea, yo creo que con temas que son profundos, serios y dramáticos, además en una situación... Lavapiés es un sitio con una cierta fragilidad, ¿no? A mí es un sitio que personalmente me encanta de Madrid, me parece que es un barrio muy, muy entrañable, ¿no? Ahí está el colegio médico, yo voy con muchísima frecuencia a la calle Santa Isabel, ahí, vamos, atiendo también, lógicamente, pacientes que están en ese barrio y me encanta ir y estar, pero a veces te das cuenta de la fragilidad del barrio, ¿no? La fragilidad del barrio que de pronto se pone de manifiesto cuando se rompe uno de los pilares, que es la seguridad o la tranquilidad, y de pronto aparece pues una serie de gente luego rompiendo cosas sin venir en absoluto a cuento, ¿no? Pues es de esos barrios de Madrid que han sido castizos y que han sido nuestros y donde ya no se puede pisar. Uh-huh. Hay horas del día en las que conviene no aparecer por allí porque simplemente te sientes tú extranjero, crees que estás en una tierra que no es la tuya. Me van a permitir que lea un artículo de Hermann Tertsch, que precisamente ha estado hace muy poquito aquí en el Club de Amigos de Intereconomía, dando una charla, una conferencia sobre la Europa de hoy, la España de hoy y la Europa de hoy. Ya saben ustedes que Hermann Tertsch ha sido corresponsal durante muchísimos años y conoce muy bien el continente europeo, y en las últimas horas ha escrito un artículo sobre lo ocurrido en Lavapiés titulado Este es mi barrio. Lo voy a leer por el interés que tiene y porque traza una perspectiva
yo creo, muy significativa y muy reveladora de lo que es la situación que hay detrás de este suceso, ¿no? El texto dice así: tú vete a tu casa, que esto no es tu problema. Le interrumpe en castellano bastante fluido un joven negro a un anciano blanco que intenta explicar ante las cámaras que él era un testigo. Sí, yo lo he visto todo, decía. Que te vayas a tu casa. Con contundente tuteo, el joven extranjero intenta callar al viejo español y le conmina a irse. Tú a tu casa. Le insiste en que no es asunto suyo y en que no hable a las cámaras, cuando el viejo madrileño se gira hacia él y le alza la voz. Esta es mi calle, este es mi barrio. Es la airada protesta del octogenario desgarrado y sorprendido por tener que expresar una obviedad que él mismo ya pone en duda. Esta es mi calle, este es mi barrio, ¿seguro? El joven africano desde luego piensa que no. Le ordena que se calle y se vaya a casa, porque manda él. Había más testigos que aclaraban que el joven inmigrante se desplomó el jueves por causas naturales sin que nadie lo acosara, y que murió pese a los intentos de salvarle la vida de policías municipales. Pero la trágica muerte natural no interesaba ni a la mafia de los inmigrantes ilegales organizados como manteros, ni a los antisistema del barrio, ni a los comunistas que gobiernan el ayuntamiento gracias al PSOE, ni a los peores agitadores, los medios de comunicación con las televisiones difundiendo el bulo del asesinato policial y simpatía por la violencia inmigrante, La Sexta por supuesto, y La 4 y Televisión Española compitiendo en la náusea mentirosa. Todos querían culpar a la policía para pasear el fantasma del racismo tan útil para su movilización y la intimidación del discrepante. Como la homofobia, la islamofobia o el fascismo o Franco, los mecanismos de agitación de esta izquierda envilecida y fracasada que no tiene modelo económico salvo la miseria, ni proyecto social ni alusión salvo el resentimiento y la envidia. Lavapiés, barrio de la parte vieja de Madrid de mayor concentración de inmigración ilegal, como también de la llamada cultura alternativa, mera subcultura antisistema con su culto a la marginalidad, a la transgresión y al delito justificado como acción política. Allí viven muchos ancianos blancos a los que callan la boca a diario jóvenes blancos y negros. Muchos países ya aplican formas de autodefensa ante la gran amenaza generada por pasados errores. Se aplicó en Europa el antiautoritarismo a poblaciones procedentes del tercer mundo, llegadas con su voluntad de imposición intacta, y se han creado bolsas de enemigos incondicionales en el corazón de las ciudades, primitivas y además ideologizadas por el Islam y la extrema izquierda. Sin voluntad de las sociedades occidentales de cumplir la ley y hacerla cumplir, empezando por las fronteras, toda Europa, dice Hermann Tertsch, será pronto el lavapiés que perdió el viejo madrileño, impotente ante la impertinencia del intruso, incapaz de defender lo que fue suyo. Una vez más agudo. La verdad es que es difícil decirlo. Una perspectiva más muy fina, ¿no? Yo, Germán, tengo la suerte de conocerles desde hace mucho tiempo y conozco muy bien su trayectoria, ¿no? Tiene el dardo en la palabra, Sí. Y habla con conocimiento de causa, ¿no? Él se ha dado cuenta de cómo esos problemas que a veces son marginales, cuando el margen se va comiendo el texto, al final no hay texto y solo hay margen. Claro. Es lo que ha pasado. Es ahí, que ¿no? la espiral de la violencia es una cosa muy peligrosa, que algunos, antes lo hemos dicho, desde la más absoluta irresponsabilidad, porque claro, esta gente que ha llegado al Ayuntamiento de Madrid o los que están gobernando en Barcelona, es que no se plantean la palabra responsabilidad. Es decir, es que no saben lo que es eso. Han llegado pues aprovechándose de la crisis económica, de cientos de miles de personas que han votado, supongo que con las gónadas, porque de luego con la razón ya se ve que no, les han puesto en el poder, pero esta gente no tiene idea de lo que significa el sentido de la responsabilidad. No saben lo que es un cargo público. No tienen ninguna experiencia ni de gobierno ni de trabajo en empresa privada. No saben hacer absolutamente nada, ni la O con un canuto. Y ponen a la policía en el punto de mira para que los agredan esta gente que, para empezar, están ilegalmente en España. Es que aunque la policía le hubiera perseguido policialmente, que no hubo persecución, y le hubiese golpeado, incluso en ese caso, estamos hablando de actos ilegales, que uno no puede vender en la calle absolutamente nada sin un permiso municipal. No se puede, es ilegal. Es que esto que apunta Rafa tiene un componente que se repite constantemente. Todos los grupos estos de extrema izquierda, Podemos en cabeza, que salen siempre intentando rebuscar, inventar supuestas vulneraciones de derechos fundamentales, nunca se acuerdan de los derechos del resto de los ciudadanos. Es decir,
de los que cumplen la ley, de los que cumplimos la ley, de los que pagamos impuestos. Nunca se acuerdan cuando se producen estos actos de violencia, cuando se destroza la vía pública, cuando se destrozan los escaparates, los coches de los ciudadanos que estaban ahí aparcados, que ese ciudadano ha tenido que trabajar muy duro para poderse comprar el coche que necesita, seguro, más de para 20 llevar coches destrozados. Más de 20 coches, seguro que ese coche lo necesita para llevar a la escuela a sus hijos o para ir al trabajo, seguro que el escaparate ese que rompieron, seguro que todo ese mobiliario público que ellos no van a pagar, eso nunca les importa. Nunca tienen una palabra a favor de quienes crean la riqueza, de quienes en definitiva les están pagando luego los sueldos a todos estos inútiles, porque al final, como bien dices, nunca suelen ser personas que hayan acreditado una larga trayectoria profesional ni empresarial, ni hayan creado puestos de trabajo. Claro, cuando se crea violencia en las calles, cuando se fomenta el odio, cuando se crean tumultos, al final hay una parte detrás, que son los comerciantes que ven que la zona empieza a ser una zona deprimida, porque permanentemente está llena de manifestaciones, porque permanentemente está llena de edificios con ocupas. Todo eso, ¿qué es lo que crea? Pues una situación de infravaloración de una zona. Eso lleva consigo una pérdida de turismo, una pérdida de comercio, y eso nunca les importa. Nunca. Es decir, la gente que trabaja, la gente que quiere sus barrios, que los quiere ver limpios, que los quiere ver cuidados, que los quiere ver con actividad económica, se encuentra con esta banda de golpistas, porque al final son golpistas callejeros, es decir, los del tumulto, los de la rebelión, que cuanto peor mejor. Pero se ha visto en Lavapiés, pero se vio en Burgos cuando quemaban el barrio aquel del Gamonal. Sí. Se vio en Barcelona cuando tenían zonas completamente acosadas por los ocupas, que directamente la policía obviaba entrar. Y así tantas y tantos ejemplos que vemos a diario de quienes se aprovechan precisamente de esa violencia, y ya digo, nunca se acuerdan de ese comerciante. Y añado, por terminar, la cuestión de los manteros. Pues la cuestión de los manteros no es otra cosa que personas que han entrado de manera ilegal en la mayoría de los casos, porque la mayoría son ilegales, no han cumplido los trámites legales, sino que han entrado y se han acomodado en una situación de ilegalidad. Digo acomodado no porque estén cómodos, sino porque al final nadie les ha dicho, oiga, es que usted no puede estar aquí, ¿no? Parece como que el paso del tiempo ha consolidado una vía de hecho que hay que aceptarla. ¿Y qué ocurre? Pues que entran en el comercio ilegal, que puede ser desde vender bolsos en una manta o DVDs piratas o ropa pirata, haciéndole una injusta competencia al comerciante que paga sus impuestos, que tiene que mantener su negocio, que tiene que pagar sus nóminas, sus cotizaciones a la Seguridad Social. Digo en el mejor de los casos, cuando no están metidos con mafias de la droga, de la prostitución, etcétera. Eso es intolerable, y eso ningún país normal debe aceptarlo como algo normal. Yo no digo que no ocurra en todos los países, pero digo que es algo que se tiene que combatir. ¿Y cómo se combate? Pues lo primero, usted está con nada de que usted va a vender en la calle. Esto queda confiscado. Claro. Segundo, explíquenos usted su situación aquí, y si su situación es irregular, usted sale por la frontera. Así de claro y así de sencillo, porque primero hay que proteger la seguridad, primero hay que proteger el comercio de los españoles, y luego andar con todas estas teorías del buenismo, de que pobrecitos no tienen. Bueno, yo lo entiendo, pero no cabe todo el mundo del planeta que no tenga un puesto de trabajo. Sobre todo el que quiera estar legalmente en España, pues sabe que tiene unos trámites que cumplir. Como en todos los países. Y ya está. Nadie está diciendo que no tengan derecho a entrar y a estar en España, pero tienen que cumplir con una serie de condiciones, y si no cumple, usted no puede estar aquí. Es que es así de sencillo. No es una cuestión de racismo. Y mucho menos para una actividad ilegal. A ver si la gente lo entiende. No es un tema de racismo. Da igual que sea blanco, negro, amarillo o azul. Es una cuestión de cumplir las leyes como hacemos todos. Bueno, y como nos exigieron, nos exigieron a los españoles, eso es. Cuando íbamos a Alemania o a Suiza, no entrábamos saltando la frontera. Se pedía permiso, te pedían un contrato de trabajo, etcétera, etcétera. Sí, aquí el tema es que la izquierda necesita reactivar a sus bases sociales, a sus bases electorales, y pues intenta generar tensión a partir de cualquier suceso, por mínimo que sea, ¿no? Y aunque sea artificial, por supuesto, y basado en mentiras, ¿no? Quedan bastante para las próximas elecciones, tanto municipales, autonómicas, generales, y por tanto cualquier episodio de este tipo va a ser susceptible de ser manipulado hasta la náusea, ¿no? Lo de Gamonal pues fue un ejemplo paradigmático, pero es que esto, pues cualquier mínimo fuego que pueda aparecer en el centro de Madrid va a ser maximizado hasta
totalmente para poder generar disturbio y movilización, ¿no? Aquí lo que hay que es apelar al sentido común de la sociedad española para que no caigan las trampas pues de los grupos mediáticos de ultraizquierda, ¿no? A mí me gustaría recordar, profesor y oyentes y espectadores, que nadie se equivoque, porque a veces cuando se habla de esta gente que gobierna, es un decir, que está al frente de la Casa de la Villa, se suele echar la culpa al PSOE. El PSOE es el que lo ha permitido políticamente, pero esta gente ha recibido miles de votos de madrileños, que a nadie se le olvide, que es que a veces nos equivocamos en los análisis. Es que es culpa del PSOE. A ver, el PSOE efectivamente ha permitido la llegada de esta gente al poder, pero esta gente ha recibido cientos de miles de votos. Porque si no hubieran recibido esos cientos de miles de votos, ni con el PSOE hubiesen estado al frente de la Casa de la Villa. Claro, el núcleo duro de Podemos es la izquierda anticapitalista y los grupos anarquistas, ¿no? que fue en el origen del 15M, etcétera. Entonces ellos tienen que estar dando algún gesto, ¿no? Algún gesto a estas bases supermovilizadas para que generen conflicto y tensión social, porque es de donde pues para mantener un poco el activismo, ¿no? Es una cosa tremenda, un tipo tan absolutamente oscuro como Monedero, que por cierto, al frente cuando se le investiga en serio cierto tipo de movimiento de caudales públicos entre España y Venezuela que tienen que ver con este señor, a ver, cuando sale a la luz pública toda la información relacionada con esas investigaciones, este sujeto aparece al día siguiente allí, después de los disturbios, azuzando a los violentos, intentando criminalizar a la policía, este individuo, cuando una persona que ha muerto de un infarto. Pero oiga, ¿qué hace usted allí? ¿Pero qué pinta usted allí pues en clave con un interna, ciudadano que se ha muerto de un infarto de miocardio? Pero estamos diciendo, ¿no? Sacar de cuando uno tiene una ideología, lo que hace es adaptar la realidad a sus prejuicios ideológicos, ¿no? Y no a la fundamentación en la realidad, ¿no? Que es que es lo que ha pasado aquí, y en función de lo que ha pasado actuemos. No es me da igual lo que ha pasado aquí, yo hago una interpretación de lo que ha pasado aquí y pongo en marcha pues un incendio absolutamente innecesario, ¿no? Y además ahí yo creo que el análisis de Germán Terz es muy, muy agudo, ¿no? Como una situación de, oiga, que esta es mi calle, que este es mi barrio, que he visto las cosas, pues al final el pobre hombre no puede declarar delante de los medios de comunicación, ¿no? A mí me parece que es un ejemplo muy visual de lo que es la posverdad, ¿no? O sea, como que lo que menos importa es lo que es la verdad, lo que ha pasado, sino la interpretación que hago yo de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, para ser más exactos, profesor, es la verdad aplastada por la violencia. Vale. Sí, bueno, pero que muchas veces... aplastada por la violencia, porque en realidad ese tipo lo que está haciendo es tener una actitud amenazante. Sin duda. O sea que al final ese es el problema que tenemos, que muchas veces en la sociedad actual, que todo es democrático, la libertad, los derechos, todo ese discurso, pues al final lo que vemos es que puedes tener toda la razón que quieras, pero es que al final es la violencia la que te calla la boca. Bien, pero que igual que cuando el forense hace el análisis forense y dice las razones de este fallecimiento son de índole cardíaca, ¿no? Y independientemente de que los medios de comunicación hayan dicho una cosa, de que los políticos hayan dicho una cosa, de que los intereses sociales digan otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que cada uno en nuestro terreno tenemos que hacer nuestro papel, ¿no? Y ese periodista tenía que haber dicho, oye, yo es que quiero saber la opinión de esta persona y no la suya, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años en la Facultad de Medicina una protesta que hubo con el tema del aborto, que había un grupo de gente partidario del tema del aborto y otro grupo en el que yo me encontraba que no éramos partidarios del aborto, sino de ayudar a las mujeres embarazadas en situaciones de dificultad, ¿no? Y llegó una cadena alemana, ¿no? a hacer una entrevista a los que estábamos haciendo esta pequeña manifestación en contra del aborto, y entonces los abortistas querían declarar no, pero escúchanos también a nosotros. Entonces el alemán dijo, oiga, en España hay libertad de expresión. Y el tipo dijo, pues sí, pues deja a estos hombres que libremente expresen su opinión, hombre, ¿no? Entonces que muchas veces no entendemos la libertad de expresión como expresar libremente lo que uno ha visto, ¿no? Sino, en este caso la ingenuidad alemana. Se puede pero se lo dijo a este hombre, que el otro, no, es que nosotros, pero por un momento, claro. Si hay libertad de expresión, que este hombre se exprese y luego ya veremos si usted se expresa o no se expresa, pero con un poco de respeto. Entonces yo creo que noticias tan delicadas como pueden ser estas, hay que ser muy prudente, ¿no? También desde el punto de vista mediático. Que hay medios de comunicación que ven la noticia en la mala noticia, pues eso es obvio, ¿no? O sea, el otro día en la consulta me decía un paciente, bueno, yo creo que las cosas están muy mal, ¿no? Digo, hombre, las cosas están muy mal
porque los medios de comunicación a veces tienen que dar la noticia y tristemente la noticia es la mala noticia, no es la buena noticia, ¿no? O sea, no es una buena noticia que se creen puestos de trabajo, no es una buena noticia que la gente tenga menos enfermedades infecciosas, no es una buena noticia muchas buenas noticias, ¿no? Pero en cambio la mala noticia de pronto aparece con la lupa, ¿no? Y a mí lo que me apena es que muchas veces esto sea un poco a costa de manipular la realidad y de acabar con ese, que para mí es una de las cosas que comenta Germán Terz, ¿no? Con esa naturalidad que hay en España de clase media, de respeto al pensionista y al mayor que ha visto las cosas y tal, pues no se respeta, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante volver a respetar esa clase media, esa zona de normalidad, ¿no? Porque evidentemente hay que defender situaciones marginales regulares, pero que el margen no se coma lo sustantivo, porque nos quedamos sin texto y sin pretexto, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, 8:57, continuamos, ya saben, esta es la tertulia en Radio Inter e Intereconomía Televisión. 9 de la mañana, 2 minutos, seguimos en directo, dicen que es la mejor tertulia, estoy de acuerdo, es la mejor tertulia, en la radio y en la tele, aquí en Buenos Días España, hoy con Javier Ortega Smith de Vox, con el psiquiatra y profesor Jesús Poveda y con el también profesor universitario Pablo Sanz. Bueno, pues el que hoy puede estar desde luego contento y satisfecho es Vladimir Putin, porque ha arrasado en las presidenciales rusas con el 76,67% de los votos, es lo que ofrecen hoy los compañeros de Gaceta.es, con el 99,81% de votos escrutados, ya prácticamente el 100%. Tras el escrutinio, Putin ha obtenido, como decimos, ese porcentaje importantísimo, el respaldo de 56 millones de ciudadanos, superando en 10 millones y medio los votos que recibió en 2012, cuando regresó al Kremlin tras 4 años de paréntesis como primer ministro. Esta histórica victoria, que supera de largo todos los resultados que había obtenido en anteriores comicios, le va a permitir permanecer en el Kremlin hasta 2024. La participación ha alcanzado el 67,47% del censo electoral, son 2 puntos por encima de la registrada hace 6 años, aunque la diferencia en relación a los últimos comicios fue mucho mayor en grandes ciudades como Moscú, habitualmente las más desencantadas con los procesos electorales. Putin recibió más del 90% de votos en 5 regiones o repúblicas del país, entre ellas Crimea, que celebraba el 4º aniversario de la anexión rusa y cuyos habitantes participaron por vez primera en unas presidenciales. También superó el 70% de apoyos en 2 principales ciudades del país, Moscú y San Petersburgo, tradicionales graneros de la oposición más radical. En su primera comparecencia ante la prensa, tras proclamar su victoria en los comicios, Putin negó que se plantee de momento reformar la Constitución para poder seguir en el poder dentro de 6 años. Me parece que lo que usted plantea es bastante ridículo. Vamos a calcular. ¿Significa eso que yo voy a estar aquí hasta los 100 años? No, dijo Putin. No tiene intención de llegar a esta edad tan avanzada. Bueno, más allá de este comentario del presidente ruso, la victoria es incontestable, por lo menos a efectos numéricos, ¿no? Sí, yo creo que ha sido un resultado formidable que dice mucho también de la sociedad rusa, ¿no? La sociedad rusa, pues después de la caída de la Unión Soviética sufrió bastante y ha visto cómo en el año 2000 se erigía Putin como líder político clarísimo, ¿no? Y después de 18 años, después de muchas reformas y también de grandes avances económicos y sobre todo de una política exterior impecable, ¿no? Cabe recordar la anexión de Crimea y luego, sobre todo, cómo ha destruido el ejército ruso al Estado Islámico, ¿no? Después de estas 2 grandes bazas, yo creo que, por supuesto, Putin se merecía este resultado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es inapelable. Sí, no cabe duda que ha sido abrumador, ¿no? El resultado. Yo sé que es fácil y yo coincido en poner críticas sobre el sistema, vamos a decirlo, sobre la no perfección democrática del sistema ruso o la capacidad de Putin para utilizar todos los mecanismos del Estado. En fin, todo eso se dirá precisamente por quienes nunca ven errores ni manipulaciones en los supuestos sistemas democráticos perfectos, como el que nosotros vivimos. Es decir, nunca ven que detrás de los nuestros también hay manipulación en los medios de comunicación, control absoluto de los partidos políticos, censura a quienes no les gusta cómo hablan, etcétera. Y trabas a los que se quieren presentar y a veces no les dejan. Exactamente. Pero claro, yo creo que no se puede comparar un sistema ni un tipo de país como lo es Rusia, con la gigantesca extensión que tiene, las dificultades de diferentes etnias que hay dentro de la propia Rusia, pero lo que no cabe duda es que ha tenido un respaldo muy importante,
que ha sido probablemente consecuencia por su forma de hacer política, una forma que podíamos calificar como directa y sin ningún tipo de complejos, es decir, él defiende lo que tiene que defender. A mí la parte que me gusta de Putin es cómo se ha enfrentado a la imposición del islamismo, cómo ha dicho que hay que defender la religión en Rusia. Y que por tanto ha sido firme, podríamos decir, en la defensa de los intereses rusos, aunque evidentemente eso pues a muchos no les gusta porque no ha cedido frente a otras imposiciones, ¿no? O ante otras pretensiones de la Unión Europea o de Estados Unidos o demás. Bueno, pues bienvenido sea para los rusos si es lo que de verdad quieren. Ellos sabrán, ellos conocen bien cómo actúa Putin, cómo ha sido su gobierno, y saben lo que les va a esperar los próximos años. Así que, bueno, pues bien, yo prefiero eso que una Rusia partida en 20 pedazos con los riesgos que tendría eso para la paz mundial y para la inestabilidad internacional desde el punto de vista del comercio, etcétera, ¿no? Yo un poco el análisis que hago es el de una persona que a mí en algunos aspectos me recuerda un poco a Trump, ¿no? O sea, una persona que de pronto se ha volcado para dentro del país diciendo Rusia para los rusos, igual que América para los americanos, ¿no? Pero teniendo en cuenta una política internacional con una actuación muy contundente, ¿no? A mí me parece que también es un poco un cierto populismo, ¿no? O sea, él ha aprovechado también un momento de dificultad a nivel mundial, una dificultad también de crisis interna en Rusia para hacerse fuerte, ¿no? Y a mí un poco lo que me preocupa, a lo mejor porque me gusta trabajar en equipo y porque yo entiendo que los países no solo son las personas, sino también los equipos, es que exceptuando el ministro de Relaciones Internacionales, que estuvo precisamente de embajador en España, y alguna otra persona, como que está Putin y nadie más, ¿no? Entonces a mí esos absolutismos gobernando me producen un poco de vértigo, ¿no? Y estos, cuando de pronto uno vence de una manera tan arrasando tanto, a mí me da un poquito de vértigo, ¿no? Y luego, evidentemente, a mí me parece que una situación de Rusia como la que se plantea a partir de ahora, pues a Europa la tiene que también hacer reflexionar, porque si Europa sigue un poco que si Brexit sí, Brexit no, que si tal y cual, pues cada vez Europa va a tener un papel más irrelevante a nivel mundial, ¿no? Entonces también tiene una lectura internacional interesante este fenómeno de haber arrasado, ¿no? Putin, ¿no? Por otro lado, cuando uno está en el poder es más fácil desde el poder mantenerse en el poder, ¿no? A los dirigentes hay que juzgarlos por lo que dicen y por lo que hacen. En las últimas horas, Vladimir Putin ha dicho, leo textualmente, el mundo unipolar y estandarizado no requiere de estados soberanos, sino de siervos que renieguen de su propia identidad y de la diversidad del mundo donada por Dios. Esto lo ha dicho Vladimir Putin después de conseguir la victoria ayer. En cuanto a los hechos, a mí me gustaría que los críticos de Putin se parasen a pensar qué hubiese ocurrido para Europa si Rusia no hubiese ayudado a Bashar al-Assad a derrotar al Estado Islámico en Siria. Uh-huh. Porque Siria ha derrotado al Estado Islámico, lo ha derrotado ya, gracias a Rusia. Y esto lo reconoce el propio presidente sirio. Es decir, sobre esto no hay ninguna duda. Me gustaría saber qué estaría pasando ahora mismo en Europa si el Estado Islámico hubiese derrotado a Siria. Pero sobre eso hay muy pocos análisis y muy pocos comentarios. Y ha sido el único dirigente internacional que de verdad se ha mojado a favor de Siria en esa lucha que no es como se está planteando en Occidente, ¿eh? Que en esto también nos engañan. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que es la fuente principal de agencias de comunicación de toda Europa, es un señor que no está en Siria, está en Coventry, en el Reino Unido, y que está a sueldo de grupos afines al Estado Islámico. Eso es el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, que es la fuente principal de información, repito, de la mayoría de agencias. Qué situación tan paradójica. Claro, pero es así. Y esto lo sabemos gracias a periodistas como Iván de Vargas, que están allí todos los días y que nos lo cuentan. Allí lo que ha habido es una guerra civil, básicamente una guerra civil del ejército sirio contra el Estado Islámico y grupos afines. Y en esa guerra ha participado a favor de los intereses de Europa Rusia. Por tanto,
sobre esto también yo creo que habría bastante que decir y que reflexionar, ¿eh? Me parece que es un elemento importante sobre lo que se dice bastante poco. Sí, yo personalmente creo que es una buena noticia para el mundo que haya ganado Putin, porque una Rusia dividida, una Rusia atomizada, con conflictos endógenos, lo que podría causar es un caos total, es una potencia nuclear. Es necesario que este país, además tradicionalmente no ha sido un país democrático, es un país que siempre ha sido dirigido por una autocracia, ya sean zares, líderes del partido soviético, etcétera. Es decir, que esto no es ninguna novedad. Aquí estamos hablando de un líder muy fuerte, cada vez más fuerte, y que propone una retórica antioccidental, que esto es algo pues totalmente fuera de lugar dentro de nuestras claves de cosmovisión europea, ¿no? Que siempre pensamos que somos el centro del mundo, de repente vemos como una potencia como China ha optado por dar un poder todavía más absoluto al presidente de la República China, pues en Rusia lo mismo. ¿Que no es una democracia? Evidentemente que no es una democracia ni es un país paradigmático de la democracia, pero tampoco, por supuesto, nuestras potencias europeas somos ningún ejemplo de ideal democrático, ¿no? Por tanto, yo creo que en principio es bueno. La sociedad rusa ha premiado los éxitos de Putin, sobre todo de política exterior, anexión de Crimea y la destrucción del Estado Islámico, ¿no? Entonces yo creo que en principio pues es razonable este resultado. Es verdad que no es una democracia, que podrá haber bastantes irregularidades, pero es que tampoco tenía rival de facto, ¿no? Yo no sé si es, no sé cómo decirlo, un buenismo por mi parte, ¿no? O un mero deseo, ¿no? Sin ninguna base real. Pero yo creo que personajes, lo ha apuntado el doctor, que tienen similitudes en cuanto a su forma de entender la política de Estado, la política de defensa de lo propio, como es Putin en Rusia y Donald Trump en Estados Unidos, si no sería bueno, en definitiva, por la parte que nos toca, al resto de los países, sería bueno una relación de coordinación, no voy a decir de coalición, pero sí de aunar esfuerzos en política internacional y de intentar que cuestiones como ha sido lo del Estado Islámico u otras que puedan surgir, como por ejemplo estoy pensando la situación en Corea del Norte, o la situación frente a dictaduras bananeras al estilo cubano o venezolano de Maduro, si estas dos superpotencias que pueden ser al final la mayor fuerza internacional que hay, trabajaran unidos en intentar resolver estos conflictos. Es decir, si ante una amenaza por una dictadura como puede ser la de Corea del Norte, Estados Unidos y Rusia actúan con una única voz y con una unidad de criterio, pues yo creo que al final sería una magnífica noticia. Es decir, pasar de viejas épocas en la Guerra Fría y en los intereses contrapuestos. Probablemente alguno que me esté escuchando dirá, hombre, es que son muy diferentes los intereses geoestratégicos que puede tener Estados Unidos y Rusia en cuanto... algunos casos son opuestos. Opuestos, por supuesto. En cuanto al control, sobre todo, detrás siempre está lo mismo, el control de zonas para la influencia económica, ¿no? Sí. El petróleo, los recursos naturales, etcétera. Pero creo que hay materias que pueden ser de tal inestabilidad internacional, como es la lucha contra el yihadismo, como es la lucha contra las dictaduras totalitarias, bueno, pues que actuara al menos no poniéndose trabas, ¿no? No poniéndose vetos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no entrando en una escalada de amenazas de que si actúas contra este que es mi aliado, en fin, creo que sería bueno, aprovechando la coyuntura de dos personajes, ya digo, tan personalistas, que yo creo que al final es un poco lo que decía el doctor, ¿no? Es decir, son personajes cuya forma de entender la política lo impregna todo, y al final se podrá hablar de una etapa de la política americana que es el trumpismo o sí, el tal y el putinismo, como se quiera decir, ¿no? Es decir, al final lo acaparan todo en esa forma un tanto autoritaria, vamos a decirlo, un tanto personalismo exacerbado, pero que al final lo que tienen claro es que ellos están ahí para defender su nación, y lo hacen con todas las consecuencias, aunque a veces sea o pueda parecer un poco menos democrático según la homologación que se le da desde otros países, ¿no? Claro, yo creo que coinciden en eso, ese es el elemento común, que es la defensa de la patria, tanto en el caso de Putin como en el de Trump, eso es evidente. Quizá no coinciden ni en los intereses estratégicos a nivel internacional, ni tampoco en lo que tiene que ver con
A ver si es posible, porque me dice nuestro compañero técnico, estamos haciendo ruido al tocar la base. Vamos a intentar, para que no haya ruidos que impidan a nuestros oyentes escuchar bien. Les decía que, aparte de estas diferencias en los intereses internacionales, también pondría yo como factor un poco discrepante el grado de oposición a lo que se entiende como el nuevo orden mundial, donde Putin ha sido clarísimo, y yo creo que en la misma línea que otros dirigentes, como por ejemplo Orbán en Hungría, que precisamente en las últimas horas, en relación precisamente con el proceso electoral en su país, ha dicho Orbán: nos enfrentamos a Soros y su plan migratorio para Europa. Pues ahí estamos hablando claramente de los mantras del nuevo orden mundial y su manera de entender lo que tienen que ser las políticas a nivel internacional y también europeo. De la misma forma que en Europa hay dirigentes, como pueden ser pues Putin, Le Pen, Orbán u otros mandatarios, por ejemplo en Polonia, a ese nuevo orden mundial, hasta el momento no hemos visto lo mismo, por lo menos de una forma tan nítida, en Donald Trump. Esa sería otra posible diferencia, así a bote pronto, ¿no?, que se nos ocurre señalar. No sé cómo lo veis. Sí, esta idea del nuevo orden mundial, ¿no?, que por nuevo orden mundial entendemos pues esa red de superestructuras, ¿no?, financieras, políticas, ¿no?, a la cabeza Naciones Unidas. También estaría el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OTAN, ¿no? Bueno, pues evidentemente frente a esta estructura que ha tenido sus éxitos también desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pues hay otro polo, ¿no?, un mundo multipolar propuesto pues por Rusia y por China, ¿no? Entonces, pues bueno, los BRICS, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que Putin intenta ser un contrapoder, para generar un cierto equilibrio, ¿no? Y por eso, desde nuestro punto de vista, nos parece un poquito chocante, ¿no?, que aparezcan estos líderes que son personalistas, son populistas, a su manera, ¿no?, con sus particularidades. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso es necesario que haya un mundo multipolar que se vaya reequilibrando, porque si no, de otra manera estaríamos sometidos pues a una estructura mundial que no siempre nos interesa, ¿no? Pero estos líderes populistas, como los defines, y creo que puede ser una definición acertada, porque entendemos el populismo desde un punto de vista amplio como oposición, digamos, a las democracias parlamentarias, por decirlo de alguna forma. Precisamente lo que iba a subrayar es eso, que aparecen no por arte de magia, sino aparecen ante la crisis evidente del sistema. Y esa crisis tiene que ver con la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Y esa falta de confianza pues tiene que ver con excesos del democratismo, lo que aquí hemos llamado el democratismo, que es desvirtuar la palabra democracia para al final darle a los ciudadanos algo que no lo es. Y es que finalmente no nos sentimos representados. Están llegando al poder individuos a los que dices, pero ¿y este tío cómo está aquí? Es decir, ¿cómo podemos estar en estas manos finalmente? Y esto estamos viendo que ocurre prácticamente en toda Europa, ¿eh? Yo, de todas formas, ahí haré un análisis a dos niveles, ¿no? Un nivel es el tema de cómo en algunas democracias los partidos políticos hegemónicos, a base de mantenerse en el poder, se han corrompido desde dentro y entonces no han sabido gestionar para lo que están diseñados, por así decirlo, ¿no? O sea, cuando empieza el Partido Socialista, pues los dirigentes son pues abogados, economistas, empresarios que se apuntan a un partido, o en el Partido Popular se apuntan a un partido y ponen su buen hacer y sus funciones a disposición del partido, ¿no? Cuando estos partidos se mantienen durante mucho tiempo en el poder, al final los que están en estos partidos son personas que han hecho una carrera dentro del partido, por así decirlo, ¿no? Y entonces entienden que más que servir al país hay que servir a el partido, ¿no? Y entonces evidentemente o a ellos mismos incluso. Que en el fondo son ellos mismos, ¿no? Y entonces por eso ha habido, y en parte yo creo que el fenómeno Podemos es un fenómeno, bueno, estos partidos y el fenómeno incluso de Ciudadanos es los partidos tradicionales no están resolviendo las cosas porque ellos mismos tienen sus problemas, resolvámoslos con otros nuevos entre comillas partidos, ¿no? Otra cosa es lo que estos nuevos partidos vuelven a generar, ¿no? Y otro plano en el que me gustaría hacer el análisis del fenómeno de Rusia es que evidentemente este hombre tiene poder, todo el poder, y a veces que todo el poder se concentre en una sola persona es peligroso, ¿no? Pues a mí me gustaría pensar que
que en Rusia también va a ponerse en marcha todo el tema de instituciones, ¿no? Instituciones intermedias, asociaciones, que incluso esos partidos minoritarios que han sacado un 1%, un 2%, un 5,8%, ¿no? Sean capaces también un poco de volver un poco a dar un cierto dinamismo, ¿no? Porque la impresión queda desde fuera, y después de los fenómenos que ha habido en Inglaterra, donde fallece unos días antes alguien de la oposición y tal, intoxicado, pues no dejan de dar un poco de vértigo, ¿no? Entonces me parece que es muy importante que dentro de un gran país como es Rusia, y un resultado electoral como este, también se vuelva a dar todo eso que Ortega hablaba de la Rusia invertebrada, él hablaba de la España invertebrada, ¿no? Que se vuelva a vertebrar, ¿no? Que puede ser evidentemente un motor, un presidente con esta potencia y ese poderío, nunca mejor dicho, ¿no? Pero que o él aprovecha para construir, o si solo se construye a sí mismo, pues volvemos a lo que decíamos antes de los partidos, que en sí mismo tienen tanta hegemonía que al final luchan por mantenerse a ellos mismos más que por servir al país, ¿no? Cuando citaba el profesor a Ortega, no es un futbolista, ¿eh? No es Burrito Ortega. Ortega y Gasset. No es Ortega y Gasset, efectivamente. Digo para aquellos que no tenían noticia. De 9:22 minutos vamos a hacer una pequeña pausa. Esta es la tertulia, ya lo saben, en Radio Inter e Intereconomía Televisión. Han tenido las mayores manifestaciones que ha habido en España y en Europa, de miles y miles de policías que jamás estos sindicatos ni por asomo habían conseguido, y a ellos no les han preguntado. La gente de Jusapol, que representan sin lugar a dudas la inmensa mayoría del sentir de Policía Nacional y Guardia Civil, no han estado en las manifestaciones. Pero bueno, por no alargarme en esta cuestión, les diré que posteriormente estuvimos en Barcelona, y en Barcelona tuvimos la suerte de participar en dos concentraciones, una en la Plaza de San Jaime, apoyando a todas las familias víctimas de las barbaridades, de los crímenes contra menores, de los asesinatos brutales, violaciones contra menores, en petición de algo tan justo como es la prisión permanente, que para Vox es una cuestión fundamental, la prisión permanente o cadena perpetua para delitos gravísimos de violación a menores, delitos de asesinatos múltiples, terrorismo, lesa humanidad, genocidio, etcétera, etcétera. Prisión permanente y por tanto sin medidas de reinserción para quienes no se pueden reinsertar. Y luego voy a su pregunta. Estuvimos en la manifestación de Sociedad Civil Catalana. Y qué gran diferencia. Fíjese que nos quedamos sorprendidos. Primero, como usted estaba adelantando, por un lado decíamos, bueno, esta Rosa María Sardá, que no se ha caracterizado precisamente por defender la unidad de España, sino que ha estado siempre en esas aguas ambiguas, ¿no?, del separatismo moderado, ¿no? Vamos a llamarlo de esta manera. Luego nos encontramos con que se nos dice siempre desde Sociedad Civil Catalana que esto es un movimiento civil, que no está politizado. Y claro, sube allí Jordi Cañas, que nadie sabe que es de Ciudadanos, Juan Millán, que es un exdiputado del Partido Popular de Cataluña, en fin, suelta su discurso. Yo le voy a ir a lo que menos me gustó y a lo que nos gustó, creo que a la inmensa mayoría de los que estábamos allí, por lo menos por el sentir de los aplausos. En primer lugar, la intervención de Jiménez Villarejo fue impresentable. Es decir, un tipo que se pone a hablar de que, bueno, todavía es difícil, pero la República en España veremos si llega o no llega. Y segundo, y más grave todavía, reivindicando los derechos nacionales de Cataluña en igualdad a cualquier otra nación, y decía, dentro del Estado español, o sea, directamente defendiendo el federalismo, es decir, romper España en naciones. Y esto lo dice, vamos, ¿A usted le sorprende esto? A mí lo que me sorprende es que le inviten. No, lo que me no me sorprende. Es el lugar donde lo dice. El lugar donde lo dice. Sí, es decir, es que precisamente este personaje siniestro, don ya Javier, al que no le van a invitar es a usted. Ni a mí tampoco. A lo mejor incluso nos invitan y no vamos. Fíjese, y tuvimos que porque escuchar... si tenemos que tener al lado a un tipo como este, yo evidentemente no me pondría al lado de... Eso es lo que menos te gustó y lo que más te gustó. Usted imagínese que nosotros estábamos delante del escenario y teníamos que escuchar como diciendo, porque lo decía Jordi, lo decía el otro, porque es que aquí, claro, tendríamos que haber denunciado, tendríamos que haber hecho, y nosotros decíamos, no, perdone, si es que sí lo hemos denunciado, si es que están en los tribunales. Cuando decían, es que se está parando el golpe de Estado, pero no será por lo que han hecho ustedes, que no han hecho absolutamente nada. Bueno, y ahora voy a lo importante. Tuvo que ser el exministro francés Manuel Valls, catalán y francés, o sea, español y francés, el que en un discurso impecable,
lo dijo todo en catalán, pero se entendía a la perfección. Quiero decir que la fuerza con la que mandó el mensaje diciendo no se entiende Cataluña si no es dentro de España. Claro. Que no me hablen de una España sin Cataluña y que no me hablen de una Europa sin España. Y dejó clarísimo, con un sentimiento patriota, que ya me hubiera gustado a mí que los anteriores se hubieran acercado someramente a ese discurso, dejó clarísimo que no hay nada que negociar con quienes ponen en riesgo la unidad y la integridad de España, quienes ponen en riesgo la Constitución. Yo decía, pero bueno, es que ha tenido que venir un exministro socialista francés a decir aquí alto y claro, y los aplausos de la inmensa mayoría, la inmensa que estaban allí, fueron brutales con respecto a él. Se siente más patriota español un político francés que los españoles, entre comillas, que subieron al estrado. En fin, impresionante, está todo dicho. En cualquier caso, seguiremos asistiendo, porque lo importante ahí no es apoyar a unos o a otros, lo importante es salir con banderas de España y dejar claro ante nuestros compatriotas catalanes que siempre nos tendrán a su lado y que aunque algunos siempre andan con medias tintas y con complejos y demás, nosotros tenemos claro que allá donde haya que defender en cualquier punto de Cataluña, del País Vasco, cualquier punto de España, haya que defender la unidad de España, allí estaremos, aunque a veces no sea, digamos, el tipo de discursos que nos gustaría escuchar. Nos gustaría un discurso más contundente, más claro y sin tantas ambigüedades y sin utilizar, como utilizaron el resto, ir metiendo de soslayo la palabra hay que negociar, hay que buscar una salida a todo esto, hay que ver si vuelven a la senda constitucional. ¿Pero qué senda? Son golpistas y lo que hay que hacer es procesarlos, meterlos en prisión y asunto zanjado. No hay que negociar con quien te quiere destruir, hay que combatirlos y derrotarlos. Fernando Sánchez de Incos, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Fernando? Bien, escuchando atentamente las palabras de don Javier. Menos mal que nos queda Incos. Así es, hoy queríamos hacer otro recordatorio. No sé si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de Juana, que además nos mandó un caluroso saludo también para don Javier. Que vamos a recordar un poquito el caso de Juana. Por toda la labor que hace, así se lo transmitimos. El caso de Juana era un caso en el que ella había sufrido filtraciones en su vivienda a través de las paredes. Filtraciones de agua. Filtraciones de agua por un defecto. Hay filtraciones de muchos tipos, pero en este caso eran de agua, ¿no? en este caso eran de agua. A través de un defecto de mala construcción, aparte de la constructora, tuvo defectos de forma, pues bueno, le entregaron las viviendas tarde, 4 años después, y ya sabemos que los seguros de defectos que no son estructurales son 3 años, con lo cual ella está en un caso de indefensión frente a la constructora, puesto que no puede reclamar daños que no son estructurales porque tiene un seguro que vence a los 3 años, y el seguro estructural, que es el seguro decenal, al no ser daños estructurales, no hace frente a esta reparación, con lo cual Juana se encuentra con una vivienda en la que sufre humedades y filtraciones a través de los cerramientos, no se lo cubren a través de los seguros porque son causas que están excluidas, y la constructora se niega a repararlos porque ha pasado X tiempo, con lo cual no tienen cobertura. Evidentemente es una situación injusta, en la que también se encuentran muchísimos ciudadanos que sufren humedades en sus viviendas a través de la fachada y nadie quiere hacerse cargo, ni las aseguradoras, ni las constructoras y muchas veces ni la comunidad. Y la gente, por a lo mejor desconocimiento, por indefensión o por no pelear, las reparan y las costean uno mismo, cosa que no deben hacer porque sí que están amparadas y no tienen obligación de repararlas ellos mismos. En el caso de Juana le hemos dado este asesoramiento y le hemos dado ese camino en el que va a poder seguir y que le van a poder reparar esas humedades en su vivienda sin que ella tenga que hacer un desembolso más que lo que está realizando a través de su comunidad, ¿no? Los gastos normales. ¿Por qué? Porque muchas veces al encontrarnos en una situación en que ni un seguro nos ampara, la constructora dice que tampoco, pues nos encontramos un poco indefensos. Por eso es importante tener un asesor que no solo nos busque un buen precio en nuestro seguro, sino que a la hora de los siniestros nos enfoque cómo debemos reclamar todas aquellas eventualidades o siniestros que puedan ocurrir en nuestra vivienda, que muchas veces pensamos que no tienen cobertura porque bien la persona que nos atiende los seguros nos dice que no, o bien porque a lo mejor pues no nos dan la solución más adecuada, o nosotros mismos no lo enfocamos de una manera correcta al seguro, porque sí que son coberturas que tienen que estar en algunas partes y en otros casos total amparadas dentro de la póliza. Pues vamos a recordar el teléfono de Incos, si te parece. Sí, el teléfono es 91 032 6947. Vamos a repetirlo despacito para que nuestros oyentes no prevenidos puedan coger un bolígrafo y un papel. Y ahora que lo tienen en la mano, puedan escribir el teléfono de Incos, ¿qué es? Que es el 91 032 6947. 91
032 69 47. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Feliz día. Igualmente. 9:38, vamos a escuchar a Albert Rivera, Joaquín, que pedía ayer, no sé si don Javier Ortega estará de acuerdo con Albert Rivera, en esto digo, Vamos a ver. en reclamar un cambio de la ley electoral como posible solución a este tipo de problemas en Cataluña y en el resto de España. Hay que estar preparados por si hubiera otras elecciones, hay que estar preparados sobre todo para trabajar ya el cambio en el sistema electoral, y Ciudadanos en el Congreso va a seguir insistiendo estas semanas a PP y PSOE de que reflexionen. Bueno, pueden reflexionar, lo que no sé si van a Vamos a entrar ver. por ahí. Los Dicho grandes así la partidos. pregunta, ¿está usted de acuerdo con la necesidad de un cambio en la ley electoral? Siempre, seguro. Ahora vamos a ver qué tipo de cambio. Pero si se cumplen estos dos principios tan elementales, es decir, que el voto de cada español valga lo mismo con independencia del lugar en el que se encuentren, totalmente de acuerdo. Y el segundo, que exista una verdadera proporcionalidad entre los votos de unas zonas de España y de otras, o incluso dentro de la misma provincia, como ocurrió en las autonómicas de Cataluña, entre la capital y los pueblos. Si se cumple ese principio, no solo el viejo lema de un español, un voto, que esto ya parece obvio, porque, hombre, de momento, salvo cuando hacen referéndum ilegales, no se suele votar más de una vez. Un español, un voto. Pero sobre todo, que el voto de cada español valga exactamente lo mismo, seguro que estaremos de acuerdo con quien quiera, ¿no? Profesores. Sí, yo Sanzo, creo Bueno, que ahí se también- ve que hay un beneficio de la gente que obtiene unos resultados mejores como está la ley ahora que como podría llegar a estar si hubiera ese cambio, ¿no? Yo creo que o sea, aquí en esta tertulia se ha comentado alguna vez, ¿no?, que quizás un precio que ha pagado o que está pagando España después de 40 años desde la transición de la democracia ha sido esos pactos con PNV, esos pactos con partidos catalanes que han hecho ir como cediendo una serie de derechos, una serie de situaciones que nos han llevado a la paradójica situación de Cataluña, ¿no? Entonces, yo creo que la democracia, como todas las instituciones, tiene que irse renovando, tiene que irse actualizando, y que a lo mejor ahora sería un buen momento para ese cambio en la ley electoral, donde cada voto de una persona de España valga como si fuera una persona de España, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que ir hacia un modelo nuevo electoral, porque llevamos desde el 78 dando el poder a unas minorías regionales y que nos están haciendo muy dependientes para la aprobación de los presupuestos, sin ir más lejos, ¿no? Sin entrar ya en temas de política territorial, ¿no? Y entonces, por supuesto, estoy de acuerdo con Albert Rivera, con la proposición de Vox también. Creo que tenemos que ir hacia un sistema proporcional donde cada español tenga, pues cada voto de español valga lo mismo, ¿no? Y esto supone un cambio radical bajo este modelo, porque claro, tenemos pues el problema de los movimientos pues nacionalistas, ¿no? Es precisamente debido a esto, ¿no? Unas minorías partidocráticas que totalmente ajenas a los intereses generales, ¿no? Y esto es muy problemático, ¿no? Por lo tanto, sí, totalmente de acuerdo con Albert Rivera y con Vox, ¿no? Ahí lo que hay que ver es si a través de los medios de comunicación y la responsabilidad social de los medios de comunicación, los qué cosa partidos dice políticos usted, y la profesor. responsabilidad de los partidos políticos. Eso no lo escuchaba yo desde que iba a la universidad, fíjese. Vale. Hace 20 años que no había Vale, eso. entonces, si realmente hay un planteamiento de, en vez de una cosa fatua, ¿no?, por el tema, por ejemplo, de las pensiones y tal, bueno, es que a lo mejor al final hay que plantear autonomías o pensiones, ¿no? Porque los recursos económicos son limitados, ¿no? O a lo mejor hay que plantear de mantener a los partidos políticos porque sí, o no mantenerlos y que se autogestionen, ¿no? O entonces, a ver si somos capaces de plantear las cosas como hay que plantearlas, ¿no? No como a mí me ha parecido ver este fin de semana el planteamiento de las pensiones como otra quimera, ¿no? O sea, hay que mantener las pensiones a toda costa porque la Constitución dice que hay que pagarlas. Bueno, sí, la Constitución puede decir que hay que pagarlas. La Constitución puede decir que todos tenemos derecho a la vida, pero en España hay 100.000 abortos al año. Entonces, lo que hay que ver es, si lo dice la Constitución, cómo se hace, pero cómo se hace bien, ¿no? Si dice la Constitución que todos tenemos derecho a la vida, pues vamos a ver cómo tenemos todos derechos a la vida, ¿no? Pero bien, no con 100.000 abortos, ¿no? Si la Constitución dice que hay que pagar las pensiones, pero habrá que ver cómo se pagan las pensiones, no pagarlas y endeudarte, que parece ser que es una de las fórmulas que se está haciendo, ¿no? Entonces, bien, a mí me parece que es un momento para una reflexión profunda, ¿no? Y no solamente
una reforma de la ley electoral, sino una reforma de una serie de incluso instituciones, ¿no? O sea, siempre que surge este debate se pone sobre la mesa la proporción entre políticos y población que hay en España y políticos y población que hay en Alemania, por ejemplo. En España es desproporcionada la cantidad de políticos porque estamos a nivel ayuntamiento, comunidad, gobierno central. Entonces esto a lo mejor es un poco insostenible, ¿no? Bueno, quería apuntar una cosa. Cuando se habla de la reforma de la ley electoral, muchas veces tendemos todos, sin darnos cuenta, a hacer la comparativa de a quién podía beneficiar o no. Yo creo que eso es un error y una injusticia. Primero porque la ley actual no es exactamente que beneficie a los grupos minoritarios separatistas. Eso los han beneficiado los grupos mayoritarios, a base de pactar los dos grandes partidos, siempre con el minoritario PNV o Convergencia Unión o PDeCAT, como se llame ahora, o con la Coalición Canaria, etcétera. Siempre han pactado con ellos y la fuerza les ha venido no precisamente por el número de votos que tuvieran, sino venía precisamente por las cesiones que había a consecuencia. Esto no estaba en el problema de la electoral, estaba en la traición al interés general que han hecho los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista. Ahora bien, es verdad que se produce con la ley actual situaciones tan absurdas, y siempre ponemos este ejemplo para que no se vea que es algo propio de que pueda defender Vox por interés particular. Cuando Izquierda Unida, y bien que estamos lejos de sus posiciones, cuando Izquierda Unida en la época de Julio Anguita tenía 1.200.000, 1.500.000, resulta que tenía 9, 10 diputados, y resulta que con 300.000 votos tenía lo mismo PNV o Convergencia Unión. Por ejemplo, el otro día con las encuestas del Español, y ahí sí traigo un ejemplo que nos afecta directamente, se veía que la estimación de voto en las próximas elecciones generales, cuando a Vox se le estimaba un 1,72% de votos, se nos otorgaba como mínimo 2 diputados, resulta que con 1,1, es decir, 0,6% menos, fíjense lo que estamos hablando, resulta que se le daba el mismo número de diputados, con ese mismo porcentaje, perdón, con 0,6% menos, se le daba el mismo número de diputados al PNV, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que debe buscar la ley electoral? Para que no se vea partidismo de ningún tipo. A mí me da igual si favorece a unos a otros. Me da igual lo que decidamos los españoles. Insisto, lo importante es que haya proporcionalidad. Y que, si pongamos el ejemplo, si para conseguir un diputado nacional hace falta que lo apoyen 100.000 españoles, pues son 100.000 españoles, en Madrid y en Soria, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso nos va a garantizar de que, oye, cuando mires conformes la sede de la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados, pues veas que realmente es un reflejo de lo que ha querido la sociedad. ¿Que eso favorece a unos u otros? La realidad es que hoy en día quienes favorecen el sistema electoral sin lugar a dudas son los dos grandes partidos, que al final, en cuanto aplicas una fórmula que sea verdaderamente proporcional, el Partido Popular en las próximas encuestas perdería a lo mejor 15 o 20 diputados, que tiene arrancados ¿a quién? A las opciones nuevas que querrían entrar en política. Es decir, este sistema es una auténtica barrera, aparte del 0,1% que ponen de firmas que necesitas, y la barrera famosa del 3%, que si no la sobrepasas no tienes representación. Este sistema lo que hace es que crea unas bolsas de población que directamente no tienen representación. Así es. ¿Sabe usted cuántos votos tuvo que conseguir el único patriota que ha pisado el Congreso de los Diputados, no? En 1979, se lo recuerdo. Sí. Don Blas Piñar López. 386.000 votos. Para un diputado que ha sido el único diputado patriota que ha pisado el Congreso. Pues fíjese, con ese mismo número de votos, Convergencia y Unión tendría 6 diputados, por ejemplo. Sí. Bueno, pues esto no puede ser. Oiga, ¿por qué tienen que valer 3 veces más o 4 veces más los votos? Bueno, es que en las últimas autonómicas, directamente, es que salían así en las encuestas, los votos de la ciudad de Barcelona valían 2,5 menos, valían en cuanto a su capacidad de representación, que los de los pueblos. Y yo me pregunto, ¿por qué un barcelonés que vive en un pueblo tiene que tener 2,5 veces más de poder de decisión? Porque no hay igualdad y porque no. Y esto lo que genera es que los partidos que se focalizan en ciertas regiones tienen mucho más poder. Un partido nacional, por ejemplo, yo me acuerdo del caso de UPyD, claro, que tiene un ámbito nacional, al tener el voto muy distribuido, pues tuvo el mismo problema que Izquierda Unida, que puede tener Vox o Ciudadanos. Tenemos que hacer una pausa. Son las 9:48 y vamos ya a la recta final de la tertulia. 9 de la mañana, 52 minutos. Estamos terminando, no sin antes recordarles que hubo unas 6.000 personas en Huelva
se manifestaron para apoyar a los familiares de los menores víctimas de muertes violentas al grito de "no estáis solos" y para exigir que no se derogue la prisión permanente revisable. En el acto se dio voz a padres, madres y abuelos de víctimas como Mariluz Cortés, Diana Quer, Ruth y José, Marta del Castillo y María Domínguez. Vamos a escuchar ahora, un poquito más adelante, la voz de uno de estos padres en Huelva, que hablaba sobre la prisión permanente revisable y que se dirigía de esta manera a todos los asistentes. Unas 6.000 personas más o menos había por allí. Ejemplos como el del violador del estilete, el del example, el del ascensor, que como se comportan como monjitas cuando están en la cárcel para que su juez le dé un permiso penitenciario o le acceda al tercer grado para a partir de ahí buscar de nuevo seres inocentes a los que violar o asesinar. 9.52. Yo vengo diciendo en esta tertulia que me parece muy... Vuelvo otra vez a la hipocresía del democratismo, ¿no? Los partidos, claro, al final es el sentimiento que perciben de sus bases y tal. Vamos a ver, el 76% de las bases del PSOE, 76% están a favor de la prisión permanente revisable, que su partido quiere derogar. 76%. El 57% de los simpatizantes y votantes de Podemos es partidario de que se mantenga la prisión permanente revisable por lo menos hasta que se pronuncie el Constitucional, que es la última posición de Ciudadanos. El 57% de los votantes y simpatizantes de Podemos. Es decir, los partidos, las cúpulas de los partidos, les da igual lo que piense la gente de su partido. Es que no representan ni siquiera a sus propios votantes y simpatizantes, sino que van más allá siempre. Responden a intereses de grupo, de las propias cúpulas, pero no ni siquiera de sus simpatizantes y votantes. Sí, por eso a mí me parece muy peligroso a veces cuando uno está en el poder, y si está en el absoluto poder, como puede ser el caso Putin, ¿no? Que de pronto hay una desconexión con la realidad. Entonces, y solamente te interesa la realidad cuando te va a beneficiar, ¿no? Cuando vas a sacar un partido, un rédito político por una noticia o incluso una noticia falsa, ¿no? Como ha sido el tema del mantero no fallecido, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante en el ámbito de la política esa conexión con la realidad, ese realmente dónde están las cosas en la calle, cuál es el problema real, ¿no? Y no solamente esa ideología que decíamos antes, donde uno fuerza y el calzador para que entren las cosas, ¿no? A mí el caso concreto de este tema que se está debatiendo ahora, ¿no? Sobre el tema de la revisión de las penas, yo creo que siempre hay una revisión, hay situaciones de enfermedad y tal, pero evidentemente tiene que haber una cierta dureza en una situación que se está viendo que no está funcionando bien, ¿no? Fíjese, nosotros estuvimos este martes participando en un debate entre partidos políticos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. En la posición Viaja usted por toda España, ¿eh? Bueno, no queda otra, pero allá que estuvimos muy contentos, teníamos un auditorio yo creo que muy interesante porque era cerca de 400 alumnos, la mayoría eran de la Facultad de Derecho, aunque había económicas, empresariales. El Partido Popular, a través del que fuera director general de la Policía, Ignacio Cosidó, mantuvo pues la posición esta oficial que mantienen, esto de que hay defienden una prisión permanente revisable. Yo le dije, oiga, si es permanente no es revisable, y si es revisable no es permanente. ¿De qué estamos hablando? Pero es ese buenismo para no llamar a las cosas por su nombre. Partido Socialista, como usted estaba diciendo, en contra de lo que dicen sus bases, pues totalmente en contra, que había que derogarlo. La posición de Ciudadanos yo la tuve que criticar muy duramente. Digo, porque vamos a ver, hace 4 días estaban ustedes defendiendo que había que derogar la prisión permanente revisable. Ahora que hay que apoyarla, pero no demasiado, por eso se abstuvieron. Le tuve que recordar que si el otro día se votó en el Congreso, fue porque el PNV había presentado una proposición no de ley para derogarla, y se había abstenido. Yo le dije a Ciudadanos, oiga, ¿qué es eso de ponerse de perfil? Vote a favor o vote en contra, pero abstenerse es dejarle vía libre. Y ya el colmo de los colmos fue el representante de Izquierda Unida, Podemos, Mareas. Se me enfadó mucho porque yo le llamé de Podemos por un error, y bueno, no un error, porque son lo mismo, y me empezó a discutir allí de que él era de Izquierda Unida. Digo, pero si son ustedes todo lo mismo. Pero lo más alucinante es que habló que esto de la prisión permanente era el derecho medieval, y entonces ya le dije, mire, no sé si tan medieval como el derecho penitenciario y procesal penal que hay en Cuba, o en Venezuela, o en Irán, que ustedes defienden. Y yo termino, si me permites, con esta frase. La prisión permanente, preferimos llamarla en Vox cadena perpetua, es una necesidad cuando está en juego la vida y la seguridad de las personas. Y todos los demás derechos de reinserción o resocialización o reeducación
eso estará siempre en un segundo lugar, nunca adelante. Tenemos que dejarlo aquí porque nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, Javier Ortega. Gracias, profesor Pablo Sanz. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Poveda. Buenos días, España, y nos vemos en 15 días, porque si la semana que viene estaré en plena Semana Santa y también ahí hay que estar, ya lo creo. 9:57, una pausa, noticias y seguimos. Intereconomía. Noticias. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. El presidente ruso Vladimir Putin, ya saben, atravesando uno de los momentos más complicados de su relación con el resto del mundo, en concreto con el bloque europeo, pero también sometido a las críticas de Estados Unidos, ha sido reelegido por cuarto mandato al frente del Kremlin con un apoyo histórico desde que llegó al cargo en 2000. Ha obtenido más del 76% de los votos y así ha dado las gracias por estos resultados a los electores de su país. Gracias por este resultado, dice Putin. Todos los que han votado hoy forman parte de nuestro gran equipo nacional. Considero este apoyo como un reconocimiento de lo que se ha hecho en los últimos años en condiciones muy difíciles, señala Putin. Lo considero como muestra de confianza y de la esperanza de nuestro pueblo en que trabajemos de manera más responsable, más fuerte e incluso con mayor eficacia. Y sobre, precisamente, uno de los motivos de controversia de Rusia con el resto del bloque internacional, ese presunto ataque ruso con armas químicas en Reino Unido, Putin rechaza su responsabilidad. De hecho, recuerda que su país ya destruyó todo su arsenal químico de armas, pero el embajador de Reino Unido en España, Simon Manley, tras dar las gracias a los socios europeos por su solidaridad en este asunto, ha resaltado en Radio Nacional la gravedad de los hechos. Lo que ocurrió en Salisbury no fue solo un atentado contra el señor Skripal y su hija. Fue un atentado en terreno europeo, en suelo europeo. Primera utilización de un arma química en Europa desde las guerras del siglo XX, ¿no? Y es algo muy grave, muy, muy grave. En España, mientras las protestas de los pensionistas han vuelto a ser noticia durante el fin de semana, esta mañana en Antena 3, la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, la diputada del Partido Popular Celia Villalobos, ha defendido que el lugar para mejorar las condiciones y la sostenibilidad de las pensiones españolas es precisamente ese Pacto de Toledo. Además, ha asegurado Villalobos que las pensiones y el sistema tal y como están son viables. A mí lo que me preocupa de la situación actual es que detrás de todo esto hay unos señores que están en los bancos y en los fondos privados frotándose las manos, porque el que tiene hoy 40 años dice no, vaya para que se pase a lo privado. No, el sistema no está en riesgo, los pensionistas van a seguir cobrando su pensión. Con el sistema actual, si no tuviéramos déficit, el incremento de pensiones sería el IPC más el 0,50 para todas. También hablamos de Cataluña porque la mesa y junta de portavoces del Parlamento Autonómico se reúne este lunes, lo hace sin embargo por la tarde, para abordar varias propuestas de Ciudadanos y celebrar un pleno en el que el presidente de la Cámara Autonómica, Roger Torrent, explique las gestiones que está realizando para desbloquear la investidura. En el exterior, la Fiscalía de Catania ha ordenado la inmovilización de un barco español, el Open Arms, la apertura también de una investigación por un posible delito de inmigración ilegal a ese país, a Italia, por presuntamente haber desoído las indicaciones de los guardacostas libios en el salvamento de una embarcación llena de inmigrantes que habían sido rescatados por esta embarcación española y llevados a terreno italiano. A todo ello se ha referido desde Bruselas el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis. Tenemos desde ayer al consulado en Nápoles y al consulado honorario en Catania en contacto con el capitán del barco y con los responsables de la ONG, que ya tienen una abogada, entiendo, allí, y están trabajando conjuntamente para aclarar los extremos de las acusaciones y tratar de despejar cualquier problema que haya. La información de los mercados en tiempo real.
Manda el rojo en la renta variable europea, también en la española. Hemos conocido datos de exportaciones en Japón, suben un 1,8%, una décima menos de lo que se esperaba. También vamos a estar pendientes de ese encuentro, reuniones de ministros de finanzas del G20 y banqueros centrales en Buenos Aires. Pero ahora, en el tiempo real, vemos caídas para el selectivo, para el IBEX del 0,56%, hasta 9.706 puntos. Abajo un 0,79 el CAC, hasta 5.240. Todavía más recorta el DAX alemán, un 1,10% abajo. Se sitúa la bolsa germana en 12.253 puntos. Un 0,76 cae el Eurostock, está en 3.411 puntos. Y el FTSE abajo un 0,98, se coloca en 7.094 puntos. Divisas, un euro se cambia por 1,2275 dólares y 130,02 yenes. En las materias primas, el barril de Brent abajo un 0,69, está en 65,75 dólares. El de tipo West Texas cede un 0,59% y se coloca en 62,04 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com. 10 de la mañana y 11 minutos. 4 goles metió ayer Cristiano Ronaldo en el estadio Santiago Bernabéu. Un póker. Y hoy, según Esteban Urreiztieta, compañero del periódico El Mundo, parece ser que Cristiano Ronaldo habría trasladado una oferta a la agencia tributaria para cerrar su caso con un acuerdo económico. El delantero del Real Madrid se comprometería a pagar la cantidad que Hacienda considere oportuna en relación con la tributación de sus derechos de imagen, siempre y cuando abandone la vía penal y retire su petición de prisión para él. Ya digo que es una información exclusiva hoy del periódico El Mundo a través de Esteban Urreiztieta. Fernando Ballesteros, Ferchu, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Se habla de esto en redes sociales? Todos, ¿o no? No, pero no. Todos empiezan igual. Digo los casos de Hacienda, todos empiezan diciendo no, y al final, venga, ya te pago y nos vamos olvidando de todo. Que es para lo que está en estos pleitos, realmente. Es lo que quiere Hacienda, apretar y que al final... Hasta que suelten la mosca, ¿no? Exactamente. ¿De qué se habla en redes sociales? Bueno, te mentiría si no te dijera que solo se habla de todo lo que tiene relación con este 19 de marzo. Claro, Día del Padre. Por cierto, felicidades a todos los Josés. En este caso también. Josefas, muchas gracias. A todos los padres. En fin, toda la gente que nos está escuchando. Claro, Pepes, Pepas, padres, es que, sí, casi todo, prácticamente no hay nadie. Sí. Y por unas causas o por otras, en la lista de Trending Topics se están copando, ¿no? Copando todos los aspectos de los que más se está hablando en un día en el que se cumplen 56 años de la salida al mercado del primer disco de Bob Dylan. 56 años, atención, de un disco que tenía... clásicos del folk americano y 2 temas propios tan solo en el primer disco. Del que no sale ni para recibir un Nobel, o sea, no le mueven de ahí a Bob Dylan, de esa gira interminable de conciertos. Felicidades a Bob Dylan, porque empezó a hacer historia tal día como hoy en 1962 y lo sigue haciendo. Te decía que todo lo relacionado con la fecha, y es que concretando en la lista de Trending Topics están Pepas y Pepes. 19 de marzo, sin el D. Felicidades papás, San José,
Todo eso O sea, está todo ahí, eso, ¿no? todo eso es la lista de 10. O sea, es como cuando en un Madrid-Barça Sí. los trending topics son Messi, Cristiano, el árbitro, robo al Madrid, robo al Barça. Son más o menos normalmente Sí, los derivaciones trending naturales, vamos. Sí, pero o sea, las cosas. Pues hoy es esto con una fecha, con este 19 de marzo, que por cierto, tengo que expresar mi auténtica perplejidad por el hecho de que no sea festivo. No es festivo, ¿no? 19 de marzo no es festivo. Sí, la verdad es que estamos perdiendo No sé. las mejores costumbres. Aparte, si es el Día del Padre, pues no, de verdad, si no van a hacer festivo el Día del Padre, ¿por qué no lo hacen el primer domingo de no sé qué o el último para que siempre caiga como el Día de la Madre? Totalmente. Día del Padre que no sea festivo es un poco raro, ¿no? No podemos celebrar nada. No podéis celebrar Vamos a nada. estar aquí Al pie del cañón. Bueno, también te en digo mi una caso cosa. encantado, ¿eh? Si fuera fiesta también. Sí, sí. O sea que si yo lo digo por el resto, si a mí me da igual. Aquí en la radio no operan las fiestas. Si Por lo lo menos mío para está- nosotros. Claro, lo mío está perdido. Si yo lo digo por el resto de la humanidad. españoles que seguramente sí quieran disfrutar, ¿no? de un día festivo. Absolutamente. Open Arms, el barco inmovilizado por las autoridades libias, también es protagonista, con muchas muestras de solidaridad, por cierto. Sí. Recordemos, un barco que iba a rescatar, en principio, migrantes, y que ha sido inmovilizado por operar fuera de su jurisdicción y al que le pueden caer unas acusaciones, pues como suele ocurrir en estos casos, y hemos visto también a una activista española en los juzgados. Aunque quieras ayudar, al final en los juzgados puedes estar acusada de tráfico de personas, Claro. al rescatarlas. Y en este caso, algo así puede suceder con este barco de esta organización no gubernamental que está pasando este momento tremendamente complicado. Gracias, Ferchu. Aquí, Son Rafa. las 10 de la mañana, 16 minutos. Vamos a hablar, como siempre, hasta ahora con Albert Ronald Morales. Qué bonita canción ha encontrado Joaquín Fernández. Con ella felicitamos a todos los padres, empezando por San José, que es el padre de nuestro Señor Jesucristo y una figura absolutamente ejemplar para todos los católicos, para todos los cristianos. Vamos a saludar a un buen amigo, al que también felicitamos porque es padre. Albert Ronald Morales, buenos días. Buenos días, mi querido Rafa, a ti y a todos los oyentes del equipo que te acompaña. Bueno, y tú también eres padre y bueno, somos de los padres, no podemos decir que modernos porque nosotros toda la vida hemos sido modernos, lo que pasa es que somos modernos moderados. Claro. Hombre, pero hoy es que mucha gente a lo mejor desconoce que es San José, el casto esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal, que es ejemplo para muchos padres. Ejemplo, pues, por estar al frente de una familia y por saber sacrificarse todos los días un poquito por sus hijos. Tú tienes una hija absolutamente maravillosa, Albert. Sí, yo estoy agradecido a la vida y a Dios de tener una hija como es mi hija Daya y que las satisfacciones que nos ha dado allá en ella han sido grandes. Para nosotros ha sido un regalo de Dios la niña desde que nació hasta que en este momento que ya está haciendo su máster, ha terminado sus 2 carreras. En fin, no hay sino alegría cuando tiene un hijo como la mía y yo me siento muy complacido y dándole gracias a Dios de haberla tenido y de tenerla todavía en mi casa. No me extraña. Bueno, Albert, vamos a hablar un poquito de las nueces. Sí, señor. Las nueces ayudan a controlar el peso gracias a su alto contenido en grasas insaturadas, ya que, según un estudio publicado por la Asociación Americana del Corazón, el consumo de una dieta que contiene grasas insaturadas tiene efectos en la pérdida de peso similares a los de una dieta baja en grasas o alta en carbohidratos, o sea que ayudan a adelgazar las nueces. Sí, fíjate, y esto lo hacen todas las grasas vegetales que son insaturadas. Lo que pasa es que, fíjate que ahí es como decimos nosotros en el algo popular de los medios de comunicación, se le ha hecho muy mala prensa y no hemos hablado suficientemente sobre las grasas buenas y las grasas malas. Ya aquí en este programa la gente ya está enterada de que hablamos de los carbohidratos buenos y los carbohidratos malos. Pues aquí hay que empezar a hacer esos 2 capítulos de las grasas malas y las grasas buenas. Estas que estamos mencionando, las insaturadas, son las buenas, son las que no suben el colesterol, son las que no sube de peso nadie, son las que ayudan a controlar todo lo que tiene que ver con
con la obesidad, son las que dan la grasa para que las células trabajen correctamente, Sí. son las que hacen toda la función de los lípidos dentro de nuestro organismo. Ujú. Te están llamando oyentes para pedirte consejos sobre las nueces, ¿no? Porque estábamos escuchando ahí de fondo El teléfono. el teléfono sonando. Claro, Aquí suena todo el día, mi querido Rafael. Pero es que os llaman muchísimas personas y sobre todo oyentes de este programa, ¿no? Sí, tenemos una... Mire lo bonito de trabajar contigo y en la casa nuestra y en este programa de Buenos Días España, es que el teléfono que damos nuestro, que es gratuito, permite que la gente, los oyentes, cuando tienen inquietud o cuando les salta alguna duda, puedan tomar el teléfono, marcarlo y llamarnos a nosotros y pues nosotros con el cariño que siempre tratamos de hacerlo, pues les contestamos. Y hemos establecido casi que una fraternidad entre los oyentes de Buenos Días España y nosotros, y obviamente lo transmitimos a través de todos los días cuando estamos aquí. Volviendo a las nueces, ¿como cuántas unidades, cuántas nueces al día deberíamos tomar, más o menos, Albert? Bueno, en un estudio que hizo la Universidad de Illinois, que fue muy interesante hace unos 5 o 6 años, y ha sido el único que se ha hecho en este sentido, los científicos de la universidad decían que para que el efecto se vea y para que ni nos pasemos ni nos quedemos faltos, se debería estar tomando entre 50 y 100 gramos diarios de nueces. Y para mí, por mi experiencia y por los protocolos que he manejado, para mí 50 gramos es como el punto máximo para que una persona pueda tomar las nueces sin ningún problema. Ahora, hay días puntuales que yo, por ejemplo, me he excedido a más de 100. Y tampoco pasa nada, ¿no? No pasa nada. Uh-huh. Y es que también, aquí siempre se ha hablado que la alimentación tiene que estar con multiplicidad de alimentos para que todos los nutrientes entren al organismo, pues por eso siempre ponemos que los topes no sean tan altos, y en este caso 50 gramos, para nosotros eso es un buen tope. Y mínimo alguien, pues 25 gramos sería lo mínimo. Uh-huh. Muy bien, pues hoy vamos a hacer un plato precisamente que lleva este ingrediente, este fruto maravilloso que es la nuez. Vamos a hacer, Albert, a ver cómo te suena esto, unos crepes de pollo, lechuga y nueces. Qué rico está esto y qué buena pinta tiene, Albert. Vamos a utilizar para 4 personas 2 pechugas de pollo, que puede ser de pollo vegetariano. Sí, porque fíjate que el pollo, oye, a propósito, Rafael, en Bilbao me encontré con una sorpresa mayúscula, pero ¿sí? Mayúscula. En el sitio donde más carne se come, porque se sabe que el chuletón de los vascos es de kilo, ¿no? Pues me he encontrado unas tiendas con todas las carnes que yo hablo aquí, desde los pescados que hemos dicho vegetarianos, pasando por pollo, y me encontré inclusive con pechuga, me encontré con muslitos de pollo vegetariano, me encontré con una panadería de panes y de bizcochos, de bollería vegana, que es fabulosa. Hay que felicitar a los vascos que cogieron la delantera de la alimentación sana y hay que felicitarlos. Uh-huh, claro que sí. Bueno, pues vamos a utilizar 2 pechugas de pollo, como digo, una lechuga, vamos a utilizar también un poco de col. Muy bien. Un puñado de nueces. ¡Qué maravilla! Un huevo, si puede ser vegetariano, o sea, ecológico, decir, mucho mejor. Sí. Vamos a utilizar unas gotitas de limón, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Y para hacer los crepes vamos a usar 3 huevos, 150 gramos de harina de sémola, muy bien, una cucharadita de margarina, un poco de leche, un poco más de aceite, sal y perejil picado. Bueno, vamos a hacer nuestra masa de crepe. Vamos a cascar los huevos en un vaso batidor, añadimos ahí la harina, la leche, el aceite, un poquito de sal, añadimos un poco de perejil también a esa masa, trituramos con la batidora eléctrica hasta que quede esa masa homogénea y sin grumos. Vamos a fundir esa cucharadita de margarina en la sartén, vertemos un cacillo de esta masa, la extendemos bien. Cuando se cuaje, damos la vuelta, cocinamos durante un par de minutos, retiramos a un plato y repetimos el proceso hasta terminar con toda la masa. Para 4 personas serían unos 12 crepes.
Vamos a hacer una mahonesa casera también para que el plato sea más atractivo para los niños. Ponemos un huevo en el vaso batidor, añadimos unas gotitas de limón, un poco de sal, un poco más de aceite. Introducimos ahí el brazo de la batidora hasta el fondo. Cuando empiece a emulsionar, movemos el brazo suavemente hacia arriba y hacemos esa esa mahonesa casera. También las hay sin huevo, las mahonesas, Albert. Sí, muy ricas, además se sustituye con un poquito de patata y algo de esta alga que estamos dando para... De agar-agar. Del agar-agar, sí. Efectivamente. Y queda buenísima la mahonesa. Muy ricas y muy cremosas, además. Es sorprendente que no lleven huevo, la verdad. No, la gente cuando se la damos, pues no creen que les estamos diciendo mentiras. Dicen, no, pero es que esto tiene la textura del huevo. No. Claro. Es totalmente natural. Así es. Vamos a limpiar bien nuestra lechuga, la cortamos en juliana fina. Cortamos nuestras pechugas de pollo en filetes, salpimentamos, cocinamos a la plancha muy brevemente, cortamos en tiras, mezclamos la mahonesa con las tiras de pollo, las nueces picadas y la mitad de la lechuga. Madre mía, qué rico está esto. Sazonamos, rellenamos los crepes con la mezcla, enrollamos bien y servimos los crepes acompañando con el resto de la lechuga y decorando con un poquito más de perejil alrededor. Vaya, de esto los niños no dejan ni las migas, Albert. No, aquí las migas también van a ir van para adentro. A la boca, sí, eso no hay. Oye, fíjate lo agradable de poder hacer estas cosas caseramente, y fíjate que el otro día, hablando con Yané y algunos cocineros que nos encontramos allí en el País Vasco, gente que está haciendo cosas interesantísimas, fíjate que la cocina, la gran cocina española, la gran cocina mediterránea, donde tiene su mayor efervescencia es en el País Vasco. Pues ahora viene una corriente del País Vasco de veganismo que yo quedé alucinado. Y te quería contar que el hacer este plato, decían ellos que más de 20 minutos no se gasta. Es verdad. Y que es un plato que lo come todo mundo, es decir, es un plato facilísimo de hacer. Y lo otro que aquí tenemos ya es una constante de nosotros, y es que, sobre todo tuya, de hacerlo económico. Hay que mirar los bolsillos. Claro. Y este es un plato baratito desde el punto de vista de dinero. Es baratísimo, ahora, muy rápido, muy fácil. Incluso estaba pensando ahora mismo, Albert, que este plato se puede hacer en compañía de los niños en casa. Es que eso te iba a decir, que usualmente están recomendando los cocineros que hay que involucrar a esta generación que viene muy inquieta. Los niños quieren cocinar. Sí. A raíz del programa, en eso también hay que abonarle a la televisión, el programa que están haciendo de los cocineros niños. Sí. Eso ha impulsado muchísimo y le ha abierto las ganas de que todos los niños quieren meterse en la cocina. Lo único es que hay que orientarlos, nosotros los adultos, estar ahí con ellos para orientarlos y enseñarles los cuidados que hay que tener ahí para no tener accidentes en la cocina. Uh-huh. Bueno, pues este plato nutricionalmente también tiene lo suyo, Rafael, porque el 22%, cuando es pollo de carne, de animalito, pues tiene un 22% de proteína. Si es el pollo vegetariano que hablamos, pues tiene un 52%, es decir, dependiendo si es de gluten o con tofu, tiene entre un 40 a un 52%. Y luego las nueces, estas maravillosas frutas. Aparte que la grasa que tienen son la grasa que necesita nuestro cuerpo y que reduce de peso, pues fíjate que tienen unos cardiotónicos maravillosos para el corazón. Ya sabes que el problema cardíaco es uno de los que más está matando gente. Y por supuesto la nuez tiene entre un 28 y un 30% de proteína. O sea que fíjate la cantidad de proteína que en dos productos se sube en un plato como este. Y luego pues tenemos la fibra, tenemos la clorofila de las lechugas, tenemos aquí pues lo de la mahonesa, que eso nos sube un poquito las calorías. Este plato está un pelín por encima de las calorías que usualmente aquí damos, porque aquí damos platos muy bajos de calorías. Pues este está por ahí por los 220, 230, Qué bien. Los 100 gramos. Pero tampoco es un escándalo las calorías que tiene, y eso porque la harina, por los huevos, por la mahonesa, en fin, por las cositas que se le han puesto como carbohidratos. Pero por lo demás es un plato sano, oligoelementos, vitaminas, sales minerales, hasta antioxidantes. Por lo tanto, un plato
para chuparse los dedos y para que lo coman desde los niños hasta nuestros queridísimos abuelos mayores, que también es muy importante que aprendan a comer cosas diferentes que en su época no se tomaban, como estos. Es verdad. No. Mañana, Albert, todos nuestros oyentes pueden ir a verte en esa charla, conferencia sobre los ritmos circadianos. Sí, mañana es el último día. Mañana, martes 20, estaremos en el Club de Amigos de Intereconomía haciendo el último día. Vamos a hacer un resumen fantástico. La gente está muy contenta. Ya en el País Vasco nos están pidiendo que hagamos este seminario, fíjate. La cosa ha trascendido ya a otras ciudades. Y eso nos complace porque el pionero ha sido el Club de Amigos de Intereconomía, que nos ha abierto sus puertas y estamos haciendo este trabajo. Así que invitados todos, porque va a haber resumen, vamos a entregar material por escrito, así es que no se lo pierdan. Tenemos una butaca para cada uno de los que vayan, una sillita separada para nadie se quede de pie ni nadie se quede afuera. Así que invitados, mañana a las 5 de la tarde en el Club de Amigos de Intereconomía los esperamos para hacer ese gran resumen del curso taller de los ciclos circadianos. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, mi querido Rafael, y espero que pasemos una semana con un poquito más de solecito. Ya saben ustedes que se pueden apuntar a esa charla de mañana en el 91 616 2464, 91 616 2464. Vamos a hacer una pausa y precisamente a la vuelta vamos a hablar con Paula Cruzado y con Miguel Durán. 10 de la mañana, 38 minutos. En las últimas horas, el fin de semana, hemos visto a muchos jubilados, cientos, miles de ellos, reclamando pensiones más dignas. Y es que es un problema que sigue estando ahí. La sostenibilidad del sistema público de pensiones y qué tipo de alternativas hay precisamente para todo ello. Y tenemos una conferencia interesantísima mañana en la sede del Club de Amigos de Intereconomía. Justo cuando acabe el bueno de Albert Ronald Morales, vamos a tener una conferencia de Miguel Durán sobre la situación actual del sistema de pensiones español, uno de los hombres que mejor conoce este asunto y que mejor lo puede explicar, que es siempre muy importante. Don Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rafa. Pues sí, mañana vamos a intentar explicar un poco el factor de sostenibilidad, en fin, y demás ingredientes que componen la difícil situación por la que atraviesa el sistema de pensiones público español. Uh-huh. Dentro de que no es fácil, don Miguel, ¿se puede enviar cierto mensaje de confianza a las personas mayores o no? O más bien de estar un poco a la expectativa de lo que pueda suceder. Sí, de confianza a las personas mayores que en este momento son pensionistas, e incluso diría yo que a los que están a punto de serlo, en ese sentido ningún problema. Uh-huh. Por lo que hace a la pervivencia del sistema de pensiones. Claro. Cuestión distinta es si efectivamente se van a dar subidas que acompañen al IPC o que sean paralelas al IPC, o si por el contrario se va a ir perdiendo poder adquisitivo. Yo me inclino más bien por esta segunda vertiente, esta segunda perspectiva, es decir, poco a poco iremos perdiendo, casi de forma imperceptible, se irán perdiendo puntos en ese sentido, y para las pensiones de futuro, evidentemente los niveles de acceso, que son mucho menos visibles por parte de la gente, pero los niveles de acceso y los requerimientos se van a ir endureciendo. Por ejemplo, ahora ya se camina hacia que sean necesarios 25 años de cotización como mínimo y no 15, que se computen esos últimos 25 años la base reguladora, que la edad de jubilación, yo estoy convencido de que dentro de 10, 12 años no estará por debajo de los 70 años, en fin, este tipo de cosas. Claro. Paula Cruzado, compañera, buenos días. Muy buenos días. Qué bien poder hablar de un tema Paula, como este de las pensiones con un experto y además con alguien independiente, que a mí me parece que es importantísimo en los tiempos actuales, que no solamente se escuchen voces de políticos, que ya sabemos cada uno hacia dónde barre, sino gente que lo que quiere es realmente ofrecer información independiente y cierta, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que por ese lado es una tranquilidad, porque sabes que te va a contar tal y como es pues el verdadero sistema que tenemos actual ahora mismo de pensiones, y eso pues bueno, te relaja en cierto modo, pero también yo creo que es una conferencia o una reunión entre amigos pues bastante importante, Rafa, no solo a las personas que, como dice Miguel, que ya pues son jubilados, sino pues a las personas a lo mejor como yo, como gente pues que todavía nos queda mucho para llegar a la vida, para llegar a nuestra jubilación, para saber a qué nos enfrentamos y de una forma u otra para saber tener qué opciones poder tener el día de mañana para poder, cuando quedemos jubilados, pues tener una vida pues lo más cómoda o fácil que podamos tener. Entonces yo creo que es una conferencia a nivel informativo muy importante para todas aquellas personas. Como es mañana a las 6:30 de la tarde, es completamente gratuita, por eso, Rafa, yo creo que todavía lo ponemos como más fácil para que la gente de una forma o de otra venga, se entere y sobre todo pues gente que a lo mejor está a punto de jubilarse, que le queden 2 o 3 años, pues que tenga esas dudas existenciales de que si me quedo un año más, me quedo un año menos, cuánto perderé, no cuánto perderé. Pues todo eso, esas dudas que seguramente que Miguel Durán a lo largo de la conferencia la va a ir resolviendo de una forma pues a nivel usuario, que digo yo, ¿no? Que vamos muchas veces a la Seguridad Social y nos dicen cuántas palabrejas que no nos enteramos de nada, no nos enteramos de lo que vamos a perder o de lo que nos queda todavía por trabajar. Es verdad. Entonces creo que Miguel Durán nos lo explica pues a nivel usuario, como digo yo, a nivel para todos, para que nos podamos enterar todos y sobre todo para dejarnos esa cierta tranquilidad de decir, va a llegar hasta aquí, no vamos a tener, pero por lo menos tener las cosas claras y quitarnos esa incertidumbre del medio, que es lo que yo creo que más nos agobia. Por ejemplo, don Miguel, para Paula Cruzado, que es prácticamente un bebé, ¿optar por un plan privado de pensiones sería una buena solución, una buena idea o no? Es una buena idea, lo que ocurre es que, yo no conozco el sueldo de Paula, pero hablando en términos generales, los sueldos que actualmente, el sueldo medio español, que en términos netos está entre 1.400, 1.500 euros, pues no es que dé para muchas alegrías. Claro. Yo creo, sin embargo, que sí, que es bueno que la gente vaya pensando en clave de futuro y que ni que sea una cantidad modesta, que digo yo, puedan ser 50, 60, 70 euros mensuales, pues que se vayan metiendo ahí, porque al final, luego hay una parte interesante cuando se tenga 65, 70 años, que se puede ir quitando para complementar la pensión pública. Creo también que es importante que el gobierno pensara en darle a los ahorros destinados a los planes de pensiones una fiscalidad mucho más blanda, por no decir absolutamente neutra, en el sentido de que fuera inexistente. Bueno, pues ahí lo tienen, un auténtico experto y además que sabe contar las cosas. De hecho, colabora desde hace muchísimos años con esta casa, casi desde el minuto 1 con el Grupo Intereconomía. Desde el minuto 1, fui socio fundador, afortunadamente. Efectivamente, por eso lo decía. Paulita, hay todavía sitio, a pesar de que es mañana por la tarde, pero tenemos todavía sillas para nuestros oyentes y espectadores, ¿verdad? Siempre tenemos sillas, por eso que la gente no se preocupe, pero sí pedimos, por favor, en este caso es completamente gratuita, pero sí pedimos que nos llamen para poder reservarles su plaza y por lo menos pues no estemos sacando sillas en el último momento, pero que si hay que sacarlas, nosotras las sacamos con muchísimo cariño para todas aquellas personas que quieran venir a la conferencia de don Miguel Durán, que es mañana a las 6:30 de la tarde, la sede del Club de Amigos de Intereconomía. Pues ya lo saben, el plan no puede ser mejor, sede del Club de Amigos de Intereconomía y un teléfono al que llamar, 91 616 2464. Lo repito, 91 616 2464. Mañana a las 6:30, el gran Miguel Durán. Don Miguel, un abrazo muy grande. Muchas gracias, Rafa, por ese calificativo que me pones, que sé que viene más que de una posición científica, desde el cariño. Por supuesto que sí, Miguel. Un beso, Paulita, cuídate mucho. Un abrazo. Un beso, Paula. Igualmente, hija. 10:46, esto es la Intereconomía Televisión. Buenos días, España. Bueno, pues en tiempos en los que grabar un disco resulta casi una temeridad, este caballero al que escuchan ahora mismo, Van Morrison, siempre a contracorriente, a espaldas de lo que dicta o aconseja la industria, va a lanzar su tercer disco en 8 meses. Y lo va a hacer dentro de unos días, de muy poquitos días, el día 27 de abril. You Are Driving Me Crazy
junto al teclista y también cantante Joey De Francesco, llega después de Roll with the Punches, aparecido el pasado septiembre, y Versatile, que vio la luz semanas después. A esta fecundidad se suma Van Morrison in Concert, un DVD editado por Universal que recoge 2 conciertos y que se presenta precisamente en estos días. En diciembre lo pudimos ver llenar el viejo Palacio de Deportes de Madrid. El irlandés hace tiempo que se convirtió en un icono de la música popular, uno de los pocos que arrastra a seguidores no del todo lejanos a su generación, con un altísimo grado de fidelidad y en general dotados de un poder adquisitivo que les permite completar con mimo esa colección de discos de Van Morrison sin acudir a otras plataformas de reproducción e incluso atreverse a acudir a sus actuaciones en directo, cuyos precios son bastante disuasorios. Por su parte, un músico intrépido, Joey De Francesco es un valor consolidado en el mundo del jazz y del rhythm and blues, en particular gracias a su destreza con el órgano Hammond B3. Siempre deseoso de reinventarse, Van Morrison ha grabado el disco junto a la banda de su ilustre socio, integrada por Dan Wilson a la guitarra, Michael Ode a la batería y Troy Roberts al saxo tenor. Como decimos, Van Morrison, de 73 años, ha imprimido velocidad de crucero a su carrera, consciente tal vez de que el tiempo es finito incluso para artistas de su extraordinario talento. Son las 10 de la mañana, 52 minutos. Sintoniza en la Inter. Buenos días, España. El sindicato Unión de Policías Municipales va a presentar hoy mismo una querella contra la concejala de Ahora Madrid, Romy Arce, el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, y el portavoz del sindicato de manteros, entre comillas, Malik Gueye, a los que acusa de un delito de incitación al odio contra ese colectivo. Así lo han dicho fuentes jurídicas que han detallado que la querella se está perfilando y que podría ampliarse a más las personas denunciadas. Los abogados del sindicato van a acudir hoy mismo sobre las 12:30, dentro de 1 hora y media, a los juzgados de la Plaza de Castilla. La querella viene después de las declaraciones vertidas por estas personas y otras tras los incidentes del pasado jueves en Lavapiés a raíz de la muerte del senegalés Mame Valle por una parada cardiorrespiratoria. Para el sindicato policial se han hecho graves acusaciones contra el colectivo de policía municipal tras lo ocurrido. El fin de semana en concreto, la propia Romy Arce señalaba que la concentración del pasado viernes en Lavapiés, clamando justicia por la muerte del mantero, que no era mantero, había sido una lección de democracia y pedía el fin de las persecuciones policiales en los barrios a migrantes. Bueno, estas son las democracias que le gusta a esta gente de Podemos. Democracias parecidas a la de Cuba, a la de Venezuela, a la de Corea del Norte. Esos son los referentes democráticos que tiene Romy Arce, Monedero, Pablo Iglesias, Manuela Carmena y esta gente que manda circunstancialmente en Madrid capital. Y tenemos también declaraciones del actual ministro de Exteriores. El señor Alfonso Dastis ha descartado de momento imponer sanciones a Rusia por ese supuesto ataque con gas nervioso en el que resultaron envenenados el ex agente doble ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en Reino Unido, aunque afirma el ministro español de Exteriores que el asunto va a seguir en la mesa de la Unión Europea. Los 28 van a discutir en el encuentro de los próximos días cómo responder de manera conjunta al ataque contra Skripal y su hija, quienes fueron encontrados inconscientes junto a un centro comercial en Salisbury el 4 de marzo, después de estar expuestos a un agente químico de la era soviética. El gobierno británico ha atribuido el ataque al ejecutivo de Moscú. El ministro español explica que la Unión Europea tiene un proyecto de declaración común que está en vías de obtener un consenso generalizado.
En el documento, los 28 muestran su solidaridad con Londres y piden que se aclare cómo ha podido llegar el gas desarrollado por Rusia hasta Skripal. Ayer mismo, el vencedor de las elecciones rusas, el señor Putin, Vladimir Putin, decía que Rusia, el gobierno ruso, es completamente ajeno a este ataque. No solamente eso, decía que Rusia no tiene en su poder este gas nervioso de origen militar. Por tanto, opiniones absolutamente discrepantes las que mantiene Reino Unido con el gobierno de Rusia. Vamos a hacer una pequeña pausa, son las 10:56. Después de las noticias, ya lo saben, que abrimos un tiempo dedicado a la salud natural con el doctor Juan Márquez, con Fernando Ballesteros, y 2 teléfonos a los que pueden llamar si lo desean para el consultorio: 91 535 16 14 o 533 90 21. Intereconomía. Noticias. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Muy buenos días. Vladimir Putin ha obtenido cerca de un 77% de los votos emitidos en las elecciones presidenciales de Rusia. Más de 56 millones de votos. En estos comicios, 10 millones y medio de rusos se han incorporado a las filas de Putin, que mejora sustancialmente, por tanto, su resultado respecto de 2012. Eso sí, Putin tiene un quebradero de cabeza en ciernes por las acusaciones de estar presuntamente detrás del envenenamiento de un exespía ruso de Sergei Skripal en territorio británico. El responsable de Exteriores de Reino Unido, Boris Johnson, ha sido muy crítico con la postura de Rusia en todo este asunto. Las negativas rusas se vuelven cada vez más absurdas, dice Johnson. Esta es una estrategia clásica de Rusia de tratar de ocultar el centro de la verdad en un montón de mentiras y ofuscación. Señala Boris Johnson: lo que realmente me sorprende al hablar hoy con amigos y socios europeos es que 12 años después del asesinato de Alexander Litvinenko en Londres ya no engañan a nadie. También sobre este asunto, la alta representante europea para Asuntos Exteriores, la italiana Federica Mogherini, ha calificado el suceso de Skripal como inaceptable y ha mostrado la solidaridad del Club Europeo con Reino Unido. Y el ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, ha respaldado a Londres en este asunto, aunque de momento descarta que se vayan a tomar represalias en forma de sanción. Yo creo que no es momento todavía de hablar de ese tema hasta que no se hayan aclarado todos los extremos que hacen falta aclararse. Pero es verdad que el asunto va a seguir en la mesa de la Unión Europea. En nuestro país, y tras las protestas de los jubilados este fin de semana, desde el PSOE, el que fuera secretario general del partido, Joaquín Almunia, cree, lo ha dicho en Televisión Española, que es hora de analizar en conjunto el sistema, no de tomar decisiones concretas y parciales. No se puede empezar la reforma del sistema de pensiones por el tejado. Yo creo que hay que ver qué pasa con la edad de jubilación. Yo creo que hay que ver qué pasa con los salarios, por qué en España los salarios son tan bajos y el empleo es tan precario. Y sobre esas bases, ver qué pasa con las cotizaciones, que tienen que crecer más. Y una vez puestos todos esos elementos sobre la mesa, proyectar el sistema de pensiones a 20, 25 años y asegurar su sostenibilidad, como se ha hecho en otras ocasiones en España. Mientras, para la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, para Celia Villalobos, el sistema es viable. Solo hay que trabajar, dice, de forma conjunta en el lugar adecuado para ello, en el seno de ese pacto. Sus palabras en Espejo Público. Que con la buena voluntad de todos podemos llegar en el Pacto de Toledo a acabar con el déficit de la seguridad social, a plantear las fórmulas para acabar con el déficit de la seguridad social. Y a partir de ahí, que el modelo del fondo no funciona, no les gusta, lo cambiamos y para eso está el pacto. También hablamos de tribunales porque el juicio por la pieza política del caso de los ERE fraudulentos se retoma en este lunes con la declaración de Carmen Martínez Aguayo, la que fuera número 2 de José Antonio Griñán durante su etapa como consejero de Hacienda. Fue además su sucesora cuando Griñán asumió la presidencia. Aguayo se enfrenta, al igual que Griñán, a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación. La información de los mercados en tiempo real. El rojo manda en la renta variable. En el caso del selectivo, la caída es del 0,64% hasta 9.698 puntos. Pierde un 0,62%. El CAC parisino está en 5.250 puntos. En Alemania, el DAX en 12.282 se deja un 0,87% abajo, un 0,62%. El Eurostock se sitúa en 3.414 puntos. La caída más intensa, la de Londres. Por encima del punto porcentual, el FTSE cae un 1,20%, se coloca en 7.077 puntos. Miramos a las divisas. Un euro se cambia por
1,2288 dólares. Una moneda única hace lo propio por 130,28 yenes. En las materias primas vemos también caídas. Son del 0,38% para el barril de Brent, que se va hasta los 65,96 dólares. La otra referencia del mercado internacional, el barril de West Texas, cede un 0,42%, está en 62,15 dólares. Les contamos de forma breve un par de apuntes más de la actualidad. Un apunte curioso: la cuarta encuesta de ECO sobre mejores jefes recoge que entre los políticos los elegidos son Inés Arrimadas, Miguel Ángel Revilla y Albert Rivera. Fuera de este mundo político, el que es el preferido de los españoles como jefe por cuarto año consecutivo es el tenista Rafael Nadal. Le sigue el actor Will Smith y en tercer lugar Amancio Ortega. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com.